Viernes y así despierta Canarias a las 7:45 de la mañana, aquí en Buenos Días Canarias. Nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife con esa imagen del auditorio de Tenerife Adán Martín, el cielo completamente despejado en la capital tinerfeña y estamos ya a una temperatura en esta mañana de 22 grados centígrados. Esto comienza ya a remontar esos termómetros de cara a un fin de semana que será caluroso. Buenos días Canarias, es viernes 19 de agosto y ya con la vista puesta en un fin de semana que, como decimos, será muy caluroso. Desde hoy comenzaremos a notar ese ascenso en los termómetros que el domingo podrían alcanzar los 35 grados. La Consejería de Sanidad ha activado avisos de riesgo para la salud por altas temperaturas entre los días 20 y 23 de agosto en distintos municipios de Gran Canaria, de Tenerife y de La Gomera. Destaca especialmente el aviso naranja para los municipios gran canarios de San Bartolomé, Tirajana, Santa Lucía, La Aldea y Mogán. Y esto no viene más que agravar una sequía que en Canarias viene afectando a determinadas cosechas agrícolas. Así lo padecen los profesionales que se dedican al campo. Es nuestro sonido del día. Día a día es que es una incertidumbre pensando que cuándo van a poner el agua. Zanahorias, batatas, papas, lechuga. Esas lluvias intensas se necesitan. La inflación en la eurozona alcanza un récord histórico del 8,9% en julio y esto presiona al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés. Los precios siguen subiendo sin freno en la zona euro como consecuencia del coste de la energía, la cesta de la compra y los servicios. España se encuentra entre las economías que más sufre la subida de los precios, un 10,8% en julio con respecto al mismo mes del año pasado. La foto de Alena ya circula por distintos países europeos. El juzgado de instrucción número 3 de Weimar ha dictado una orden europea de detención para su madre por supuesta sustracción parental. Hace un mes, la pequeña de 2 años tenía que ser devuelta a su padre. Y unas 11 personas al día se quitan la vida en nuestro país. Desde la puesta en marcha del teléfono para la prevención del suicidio, el 024, se han intervenido más de 500 suicidios en curso. Los expertos reclaman más atención a un problema social que se está cebando especialmente con los jóvenes. Hoy analizamos las causas y, si es posible, detectarlo a tiempo. Más sangrado, más dolor intenso, cambios en los tiempos del ciclo menstrual son solo algunos de los efectos que han notado el 78% de las mujeres tras la administración de la vacuna de la COVID. Un estudio en el que se ha preguntado a 14.000 mujeres. La mayoría coinciden en que sufren alteraciones en su menstruación. Este viernes nos acompaña una de las investigadoras de este informe. Y nos acercamos, como siempre, a la sala del 112. Vamos a ver cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de la mañana. Saludamos a su portavoz, que es Lourdes Jorge. Lourdes, buenos días. ¿Algo que señalar? Hola, buenos días. Pues sí, tenemos que informar que anoche se originó un incendio de matorrales en la isla de Tenerife con un herido y una caseta afectada al final del barranco de San Felipe, llegando a Playa Jardín, en el municipio de Puerto de la Cruz. Bomberos del consorcio extinguieron las llamas y el personal del Servicio de Urgencias Canario atendió a un varón extranjero de 74 años de edad que presentaba erosiones en espalda y miembros superiores de carácter moderado y que trasladó en una ambulancia de soporte vital básico a un centro sanitario. Salvo este incidente, la noche ha transcurrido con bastante normalidad en todas las islas. Pues gracias, Lourdes. Buenos días. Gracias a ustedes. Y vamos ya con los números de la suerte. Apunte muy bien porque son varios los sorteos los que nos deja la noche de ayer jueves. Este es el número premiado en el sorteo de la 11, el 92.878. Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto, 3, 4, 8, 13, 27, 33. Complementario 22, reintegro 4. Combinación ganadora del sorteo de la primitiva de los jueves, 8, 26, 27, 30, 37, 45. Complementario 1, reintegro 5. Y este es el número premiado del sorteo de la Lotería Nacional, el 74.572. Ya queda poco más de una semana para cerrar el mercado de fichajes y Las Palmas y Tenerife apuran opciones para reforzar sus plantillas. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay operaciones que están cerca de cristalizar como un extremo en el Club Deportivo Tenerife. Buenos días. Buenos días, Canarias. Se llama Waldo Rubio y procede del Valladolid. Está desde ayer en la isla, pero falta firmar la desvinculación con su equipo para hacer oficial el traspaso de un jugador con experiencia en Primera División. Mientras la Unión Deportiva Las Palmas sigue trabajando en el Plan Sandro, cuyo panorama es similar. El jugador espera el visto bueno del Huesca. El club anunció, en Las Palmas anunció ayer, la finalización del contrato de Ale Díez, lo que libera una ficha.
El Villarreal ganó anoche por 4-2 al Hajduk Split de Croacia y ya tiene pie y medio en la fase de grupos de la Conference League. Gran primera parte Groguet y relajación en la segunda que pudo costar cara. Aún así, renta de 2 goles para la vuelta. Carla Brito y Elena Buenavida consiguieron la medalla de plata con España en el Europeo de Baloncesto Sub-18. Aún colea el recital de Buenavida, 36 puntos en la final. Ambas apuntan muy alto en este deporte y en un plazo inmediato. Ayer tuvimos aquí a Elena Buenavida y también hablaremos con Carla Brito, luego las escucharemos. Acabaron los amistosos para España antes del Eurobásquet. De los 4 jugados perdió en 3, pero eso no debe ser un factor a tener en cuenta cuando comience la competición oficial. Ayer perdió nuevamente ante Lituania y lo hizo por 2 puntos, 78-76, ofreciendo buena imagen. Ahora viene lo bueno, como digo, la competición oficial antes, el miércoles, día 24, partido ante Islandia, clasificatorio para el Mundial 2023. Luego vendrá José Antonio Pérez con toda la información deportiva de esta jornada, también de cara al fin de semana. Así viene nuestra portada, pero hay otras noticias que marcan la actualidad de este viernes 19 de agosto aquí en Buenos Días Canarias. Comenzamos. Otro despertar que le ofrecemos en esta ocasión, en directo, desde Las Palmas de Gran Canaria. Nos encontramos en el barrio de Los Giles ofreciéndole esta panorámica de la ciudad, también con la isleta. El cielo cubierto en este lugar de la isla, una ligera bruma estamos viendo y algo de brisa. Ambiente fresco a esta hora aún en la isla de Gran Canaria, donde el termómetro marca 21 grados centígrados. Y como siempre vamos ya a repasar los titulares de la prensa, vamos a ver cómo vienen las portadas de los periódicos aquí en Canarias. Vamos a comenzar el repaso con los de la provincia de Las Palmas. El Canarias 7 refleja que las islas occidentales sin relevo poblacional, solo un nacimiento a la semana en El Hierro. Fuerteventura tiene los registros de hace 20 años tras haber duplicado la cifra de habitantes. Y una fotografía de una reclamación que hace un vecino de la capital Gran Canaria, 3 años aislado a la espera de una rampa en el barrio de San Nicolás. Sebastián Marrero reclama una solución para los escalones que limitan su vida. Eso en cuanto a Canarias 7, el periódico La Provincia habla de transporte porque municipios y cabildos eluden subir del 50% la bonificación de las guaguas. Ninguna institución local ha solicitado aún al gobierno canario ampliar la rebaja del bono. Y la imagen es para un protagonista del deporte. Ahí estamos viendo la doble plata de un artista de la natación. El gran canario Fernando Díaz del Río, de 19 años, disfruta en su tierra tras hacer historia en la natación nacional con 2 medallas de plata en natación artística en el Campeonato de Europa de Roma. Vamos ahora a conocer cómo vienen las portadas de la prensa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Diario de Avisos refleja que descuentos sin precedentes en guagua y tranvía desde el 1 de septiembre. El presidente del Cabildo, Pedro Martín, destaca que la rebaja del 50% en la tarifa del bono mensual es una medida que nunca antes había adoptado la isla y espera que aumente el número de usuarios un 10%. Los expertos cuestionan la gratuidad del servicio. Y otro tema que destaca Diario de Avisos: activan aviso de riesgo en Canarias por otra ola de calor. El periódico El Día habla en materia económica de las exportaciones que baten récords en el archipiélago. Las empresas canarias venden mercancías y materias primas por valor de 1.969 millones de euros en el primer semestre de este año. Y una fotografía dedicada a una fiesta que nos lleva al sur de la isla de Tenerife. Los peregrinos se citan en Arico. Las fiestas en honor a la Virgen de Abona arrancan con una peregrinación entre la iglesia de San Juan Bautista y la Cisnera. Esto en cuanto a la prensa del archipiélago. Vamos a ver cómo se presenta la prensa nacional. El periódico El Mundo mira a Europa. La Unión Europea se abre a pagar a Midcat ante el no francés al gasoducto. Ponemos a disposición de los Estados los fondos de recuperación, afirma la Comisión Europea. Y estamos también viendo aquí imágenes
que nos llevan a Ucrania, al conflicto ucraniano, campo de instrucción inglés para ucranianos, lucharé hasta el fin. El mundo entra en un cuartel británico donde forman a los soldados que lucharán contra Rusia. Ahí vemos un militar británico como enseña a disparar a reclutas ucranianos en un campo de adiestramiento. El periódico El País también se referencia en su portada al conflicto entre Rusia y Ucrania. Zelensky aleja la expectativa de paz en Ucrania. El presidente descarta negociar si Rusia no deja los territorios ocupados. Ahí vemos a Antonio Guterres en esa foto y Volodymyr Zelensky, que conversaban ayer en Ucrania. Y otro asunto destacado del País, la sequía fuerza a España a invertir más de 300 millones en las desaladoras. El Ejecutivo y el Gobierno aumentarán la capacidad de las plantas. Y el periódico ABC se dedica a otros asuntos, por ejemplo, que los condenados por los ERE avisan serían un agravio indultar solo a Griñán. Los abogados preparan un alud de peticiones de medidas de gracia al Gobierno si no prosperan los recursos. Y de nuevo Rusia y Ucrania como protagonistas en la portada de la ABC. Putin agita otro avispero en el corazón de Europa. Rusia exhibe su respaldo a que Serbia se anexione a Kosovo. La Unión Europea alerta sobre el peligro de retórica incendiaria que mantiene en alerta a la OTAN. Y vamos ya con la viñeta, con el humor que nos ofrece Morgan en el periódico Canarias 7, en donde plantea un debate sobre la natalidad, donde vemos a dos personas, una pareja que está en una cafetería tomándose un café, y la mujer que sostiene el periódico dice preocupación por el descenso de nacimientos en Canarias, a lo que responde el compañero: a ver si se aclaran de una vez que van a desquiciar a la cigüeña, o coño, primero que si somos muchos, ahora que si somos pocos. Bueno, eso en cuanto a la prensa, en el repaso de los titulares de la prensa de Canarias y del mundo. Y en cuanto al tiempo, llega el fin de semana y vuelve el calor a las islas. Si se cumple la previsión, la jornada más calurosa será el domingo, cuando los termómetros superarán los 35 grados en diferentes puntos del archipiélago. Este viernes comenzarán a subir las temperaturas, especialmente las máximas en medianías y zonas altas. A primera hora de la tarde se alcanzarán y superarán los 30 grados en las del sur y el oeste de las islas de mayor relieve. El ambiente más fresco en zonas bajas del norte, donde seguiremos con nubosidad de tipo bajo, más compacta por el norte y el nordeste de La Palma. En el resto, jornada soleada, ligera calima en altura y con nubes medias y altas por la tarde hacia el sureste del archipiélago. Y viento alisio moderado, siendo del suroeste en cumbres más intenso en el Teide. En el mar, las olas más grandes llegarán a las costas del norte de las islas y rondarán el 1,5 metros de altura. Ante este nuevo episodio de calor, la Consejería de Sanidad del Gobierno canario ha activado para este fin de semana avisos de riesgo para la salud por altas temperaturas en Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Estos avisos están acompañados de varias recomendaciones, como beber mucha agua o evitar exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. La península también registrará un ascenso generalizado de temperaturas tras el paso de una borrasca fría. Ha llovido estos días, pero no lo suficiente. De hecho, las reservas de agua en nuestro país se encuentran por debajo del 40%, el nivel más bajo de los últimos 27 años. Es la imagen de la presa de Chira en Gran Canaria este jueves. 7 de las 8 grandes presas de la isla están al 18% de su capacidad. Los embalses del norte de Tenerife se encuentran al 37%. Una sequía producida por una falta de lluvia desde hace años, pero también por una alta demanda y temperaturas que van en aumento. El problema está en que ha habido un aumento de temperatura y unas olas de calor que ha producido una evaporación y evapotranspiración muy intensa, que ha hecho que los cultivos y la vegetación lance a la atmósfera más cantidad de agua. Escasez que se prevé vaya más en los próximos años. Los países que están a la cabeza son Grecia y España, donde se espera que en 2050 el 82% de la población de Grecia y el 75% de la población de España dependan de zonas de riesgo alto extremo por falta de agua. Este verano, 300 municipios españoles han sufrido ya cortes de suministro. Por eso reclaman un cambio en el modelo de gestión y su demanda. Lo que debemos hacer es, pues por sectores ir trabajando
la reducción de la demanda y la reducción de la dependencia del agua. Vivimos como si el agua fuese infinita y eso tenemos que corregir. Un descuido y sequía que también producen daños en el hábitat. Ejemplo de ello son estas charcas de San Lorenzo en Gran Canaria, hogar durante muchos años de más de 40 especies de ave. Este deterioro, este abandono, lo que origina es que las aves pues vayan a otros lugares. El ayuntamiento asegura negocia con los propietarios para comprarlas y recuperar el entorno. Pues esta sequía hace que Gran Canaria, tras 6 años con escasas precipitaciones, atraviese un momento complicado, aunque desde el Cabildo aclaran que ha habido años peores. La situación afecta al agua de riego agrícola. Según la corporación, todo puede revertirse en un año cuando se ponga en funcionamiento la desaladora de la central de Chira-Soria. Se nota en el nivel de las presas que están a un 20% y se traduce en el precio del agua de riego. Gran Canaria sufre una sequía hídrica prolongada que ya suma 6 años. Hay quejas de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera respecto a la diferencia del precio del agua de riego que afecta a los municipios de la cumbre. El Cabildo aclara que suministra 11 millones de metros cúbicos que pone a disposición para los agricultores y especifica que es imposible que cubra toda la demanda. Esas presas atienden todos los agricultores que están desde el punto donde se encuentra la presa hacia la costa. En ese recorrido pues están personas que viven a pocos metros de distancia de las presas y otras que están a mayor distancia. Por su parte, los agricultores y ganaderos cifran el déficit hídrico en un 40% respecto al año pasado. Ellos están convencidos de que la alternativa más segura va a ser la desaladora de Chira-Soria y creen que va a permitir a los agricultores un suministro estable. Los agricultores necesitamos el agua como un elemento de la producción. Con el salto de Chira-Soria va a representar que vamos a tener un caudal constante, que es posible que cuando llueva tengamos agua de lluvia, pero cuando no, vamos a tener un caudal constante. Vamos a paliarlo sin duda alguna con el salto de Chira, que permitirá tener esa agua permanente. Con la desaladora en funcionamiento, en un año será el momento de comprobar cómo influye en garantizar un suministro estable y en estabilizar el precio del agua. Continúa agresivo y sin control el incendio que Vejís en Castellón. Bueno, pues anoche los efectivos de extinción no pudieron actuar debido a las fuertes rachas de viento y al humo. El fuego se acerca al norte de Valencia y ha obligado ya a desalojar varios núcleos urbanos. Mejores noticias llegan desde Alicante. Las últimas lluvias han ayudado a apagar las llamas. Son los bomberos trabajando en uno de los rebrotes del incendio de Vejís en Castellón. Unos efectivos que han tenido que dejar de actuar durante la noche debido a las fuertes rachas de viento. Situaciones extremas contra las que han tenido que luchar desde que se iniciara este incendio el pasado lunes y que según las últimas actualizaciones continúa muy agresivo, con un perímetro de 120 kilómetros que se inició en el interior sur de Castellón y ha alcanzado ya el norte de la provincia de Valencia. A pesar de los esfuerzos de los medios aéreos y terrestres, amenaza el Parque Natural de la Sierra de Calderona. Son más de 13.000 las hectáreas calcinadas. Ese avance hacia el sur ha obligado a confinar en la provincia de Valencia 2 municipios, Alcublas y Andilla, y a desalojar 3 pedanías. Continúan las incógnitas y las versiones opuestas sobre lo ocurrido en el tren que se aproximó a las llamas. Siguen a la espera de la investigación de la Policía Judicial solicitada por la Generalitat Valenciana al mando del incendio. Algunos de los vecinos han denunciado ya los hechos, mientras se recuperan los heridos que siguen hospitalizados, 3 de los cuales se encuentran graves. Muy distinta es la buena evolución del incendio de Valdebó en Alicante, que permite ya regresar a los vecinos desalojados. Las lluvias caídas en las últimas horas han ayudado a apagar las llamas, lo mismo que Galicia, que se queda ya sin incendios forestales tras extinguir el fuego en Pantón, Lugo. 30 turistas fueron evacuados por mar al estar amenazados por el incendio forestal declarado en la isla italiana de Pantelleria, al oeste de Sicilia, durante la pasada madrugada. La Guardia Costera italiana realizó la evacuación en un bote cuando las llamas se acercaban al distrito de Gadir, en el que se ubican villas residenciales de personajes famosos como el diseñador de moda, Giorgio Armani. El fuego destruyó 80 hectáreas de bosque sin causar daños personales. 6 personas han muerto en Córcega a causa de las tormentas, las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento superiores a los 224 kilómetros por hora han dejado también una docena de heridos, 4 de ellos muy graves. 11.000 casas están sin electricidad y varios campings han sido evacuados. La isla francesa se mantiene en alerta naranja.
Y un apunte económico, porque el precio de la gasolina acumula 8 semanas seguidas de bajadas. El coste de los carburantes se abarata más de un 16% desde junio y cae a mínimos de abril. El precio de la gasolina desciende un 3,8% en los últimos 7 días, mientras que el gasóleo es un 2,9% más barato que hace una semana. Llenar el depósito cuesta prácticamente lo mismo que a principios de año. Y la inflación de la Unión Europea alcanzó su máximo histórico en julio pasado, el 8,9%. Es la mayor subida desde 1997, cuando comenzaron los registros para el euro, lo que supone el mayor encarecimiento de los precios de la zona euro de la historia. El aumento de los precios de la energía y la guerra de Ucrania son los motivos principales de esta alta inflación. A pesar de estos datos, la economía de la eurozona subió en los 6 primeros meses de 2022 el 0,7%, un crecimiento muy bajo pero superior al previsto. Y los últimos datos que hemos conocido sobre la natalidad en España pone a Canarias entre las comunidades donde se produce un mayor retroceso, una tendencia que no es nueva en el caso de las islas, y datos que vamos a analizar con José León García, que es profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. Señor García, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, unos datos que ya no les sorprenden, ¿no? No, como venimos con esa tendencia desde hace tiempo, pues lo que hemos hecho es continuar, y como la situación económica y social ha empeorado, pues los datos también. ¿Y qué factores podemos encontrar? Porque podemos decir que son factores eslabones de una misma cadena, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Sí, efectivamente. Desde hace bastante tiempo, Canarias, que era una comunidad enormemente natalista, pues ha ido descendiendo en el número de nacimientos, y en este momento ocupa el último lugar en el ranking de natalidad de España, ¿no? Tenemos ahora pues una tasa de fecundidad de solamente 0,9 hijos por mujer, es decir, menos de un hijo por mujer en edad fecunda, ¿no? Esto se debe en parte, en el caso de Canarias, a el encadenamiento de un conjunto de factores que tienen que ver con pues las crisis económicas, tienen que ver con el desempleo, con la falta, el bajo salario que reciben en Canarias los que trabajan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un conjunto de factores que hacen que la gente decida no tener hijos o retrasar la edad para poder tenerlos, de manera que en definitiva y en conjunto la natalidad desciende y ha descendido enormemente, de manera que en este momento la diferencia entre nacimientos y defunciones es negativa, es decir, ya la población por ese factor decrece, y decrece de manera continua desde hace ya unos cuantos años. Bueno, hablaba usted de situaciones críticas, y en el año 2008 también hubo una crisis económica y también la natalidad empezó a caer, y no sé si desde entonces no ha remontado. Efectivamente, en el caso de Canarias no ha remontado, ¿no? Y lo que ocurre con estos fenómenos es que cuando comienzan se produce luego pues un cierto hábito, un cierto modelo de comportamiento demográfico, ¿no? Que es muy difícil luego revertirlo. Es decir, si se tienen menos hijos, pues se continúan teniendo menos hijos, ¿no? Es decir, que es un modelo que es muy difícil de revertir, ¿no? Y esto es un problema importantísimo cara al futuro. Antes le preguntaba por los factores, las causas que llevan a muchas parejas a decidir o retrasar esa maternidad, esa paternidad, y hemos salido a la calle, señor García, para preguntarle a la gente qué es lo que le frena a la hora de tener su primer hijo. Vamos a escucharlo. Supone un coste que ahora mismo, mucho por temas de trabajo también y demás, pues creo que no se podían plantear tener un hijo como para sacarlo adelante y darle una buena educación. Si el bolsillo lo dispone, sí, me encantaría. La verdad es que me gustaría tener algún día hijos, pero el mundo está fatal como para traer chiquillos al mundo, la verdad. Y no es lo que me apetece ahora hacer. Tengo 30 y poquito, me quedan muchas cosas por hacer. Yo creo que la gente prefiere centrarse en ellos mismos y no tener como que depender de los hijos y demás. Bueno, estamos viendo distintas causas por las que la gente frena quizás
el tener su primer hijo. A veces, todavía con 30 años, mucha gente se siente hasta joven y dice, voy a retrasar un poquito más la maternidad, me queda mucho por hacer, pero bueno, luego está el tema de no tener una estabilidad económica, eso conlleva no tener una vivienda, el hecho también de seguir formándose para tener un empleo estable también conlleva el retrasar la maternidad, y todo influye, porque luego también la edad y tener un determinado hijo a determinada edad, también el tema de engendrar también es un problema ya también, un escollo para seguir engendrando, ¿no? Sí, se convierte en un problema biológico, un problema técnico, y cada vez más se utiliza pues la fecundación in vitro y ese tipo de cuestiones para las personas que por la edad pues tienen dificultades para la concepción, ¿no? Lo que decían algunos de los entrevistados es real, y es que el tener hijos o no tener hijos es también una cultura. Es decir, una filosofía de vida, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad en la que esa cultura ha evolucionado. Tenemos una sociedad mucho, digamos, más hedonista, en el sentido de que, y aparte de todos los problemas que usted ha mencionado, que son muchísimos y desde luego son reales, implican que la gente decida no tener hijos o retrasar la edad, ¿no? Pues también la cultura, la filosofía, un hijo para qué, me va a complicar la vida, etcétera, etcétera, pues no lo tengo, bueno, ya se verá cuando mejore la situación, ¿no? Y con esa forma de pensar y esa forma de proceder, pues pasa el tiempo y resulta que la natalidad desciende enormemente, ¿no? Entonces, dicen los expertos que una de las cuestiones más importantes en este momento es intentar revertir esa cultura en relación con la familia, porque es importante tener familia o no lo es, ¿no? Cada vez hay más personas que viven solas, y eso, con el paso del tiempo, con la edad, pues es un problema enormemente muy grave para las personas, para las familias, ¿no? Para las personas que viven solas, ¿no? Entonces, si no se tienen hijos cuando se pueden tener, pues luego ya vive solo, o en pareja o incluso solo, ¿no? Entonces, esa cultura es muy, muy importante, buscar una forma de incentivarla para que la gente decida tener hijos. Y dicen los expertos que no solo hay que tener en cuenta las ayudas, el dinero, ¿no? Lo que el Estado pueda hacer para que las personas pues puedan tener ayudas, para que sea más fácil el educar, el llevar adelante los hijos que nacen, ¿no? Sino que es incluso más importante esa cultura, ese cambio, el que la gente quiera tener hijos, que le parezca importante o interesante tener hijos, tener alguien con quien vivir, alguien con quien compartir las cosas, compartir la vida, que eso en el futuro es muy importante. Claro, porque el hecho de que la población canaria tienda a ese envejecimiento, la población española en general, trae consigo otras exigencias desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el social, es decir, son otras exigencias que no sé si para esas exigencias estamos preparados en España. Pues mucho no, pero claro, no estamos preparados en ninguna sociedad, porque esto del envejecimiento está afectándonos a todos, ¿no? Los informes de las Naciones Unidas indican que el mundo va hacia el envejecimiento, incluso los países del tercer mundo que tienen todavía tasas de natalidad elevadas, pues van hacia el envejecimiento. Desde que se reduce la natalidad, nos envejecemos. Se envejece la población. ¿Cómo? Pues porque hay grupos que nacen mucho más reducidos que las generaciones anteriores, que son más amplias, ¿no? Por tanto, al reducirse la base de la pirámide, la parte alta queda resaltada en términos relativos, ¿no? Por tanto, aumenta, siempre que disminuye la natalidad, aumenta el envejecimiento. Y claro, además de ese factor, que es un factor derivado en parte de la reducción de la natalidad, hay otro factor importante, ese muy positivo, y es que se está produciendo desde hace mucho tiempo un alargamiento de la vida, ¿no? Un alargamiento del número de años que vivimos. Por tanto, los dos factores hacen que en la cúspide de la pirámide haya cada vez más personas que, claro, con el paso del tiempo, con el envejecimiento, pues tienen sus achaques, tienen problemas sanitarios, hace falta mayor recursos, hace falta mayores servicios para atender a toda esa gente, ¿no? Con lo cual, vamos de todas maneras hacia una sociedad más envejecida, porque se reduce la natalidad, se ha reducido la natalidad en todos los lugares. Nos han dicho desde hace mucho tiempo que el planeta está superpoblado, que no debemos crecer tanto. En algunos países de corte dictatorial como China, por ejemplo, durante 30 años han practicado la política de un solo hijo, pues ahora ya tienen un problema enorme. Al contrario, están intentando incentivar de nuevo los nacimientos porque la población se les ha envejecido, ¿no? Bueno, pues no se sabe qué es peor, ¿no? Si
el crecimiento que tenían antes o el envejecimiento que tienen ahora, ¿no? Pero el envejecimiento, una vez que se empieza a producir, ya es muy difícil revertirlo. Claro, eso nos lleva a noticias contradictorias, porque es verdad que estamos hablando del descenso de la natalidad en Canarias, la tercera comunidad, casi a la cabeza del Estado en descenso de la natalidad, pero nos encontramos con mensajes donde, por ejemplo, el vicepresidente del Gobierno, consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, pues aludía a un control demográfico en las islas. Entonces, quizás esto llama un poco a la confusión de la población, ¿no? Claro, claro, es que hay que analizar las cosas en más profundidad, ¿no? Tal vez en algunos lugares, por ejemplo, por el embotellamiento del tráfico, porque se debe a otras causas, ¿no? Por una mala relación entre la ubicación de la población, donde la población vive, que se ha extendido de manera dispersa en muchos sitios, en el caso de Tenerife, ¿no? Y que hay solo unas vías para salir e ir a trabajar solo a unos sitios, eso da una impresión de una enorme cantidad de población, entonces hay que parar, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues que la población de manera natural decrece, y además decrece en varios miles de personas cada año. Lo que hace que la población de Canarias aumente ahora, sigue aumentando un poco con unas tasas pues relativamente destacadas, pero no altas, no como de otras épocas, ¿no? Es la inmigración. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Y evitar que haya movimientos migratorios de unas regiones a otras dentro de la Unión Europea, dentro del propio país, ¿no? Hay que planificar las migraciones, hay que pensar en qué actividad laboral es la que demanda empleo, etcétera, etcétera, y eso, digamos que planificarlo, relacionarlo, ¿no? Pero lo que dice el vicepresidente no tiene razón de ser, ¿no? No tiene razón de ser. Vemos los datos, ¿qué queremos? Una población hiperenvejecida en los próximos años, la más envejecida del país. Bueno, pues dejamos esa cuestión en el tintero. José León García, profesor de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. Gracias, como siempre. Buenos días. Gracias a ustedes. Seguimos muy pendientes del caso de Alena, la niña de 2 años que presuntamente fue sustraída por su madre desde hace un mes. El juzgado de Weimar ha dictado una orden europea de busca y captura. Su padre considera que se podía haber actuado antes. Alena Prieto Amador tenía que ser devuelta a su padre el pasado 16 de julio. Desde entonces, supuestamente permanece con su madre, que fue localizada en Suiza tras pasar por Barcelona. El padre denunció desde un primer momento que estábamos ante un caso de secuestro parental. Ha viajado a Barcelona, estuvo 2 días en Barcelona y posteriormente compró un vuelo a Suiza. Lo relevante de esta situación es que el vuelo que compra a Barcelona es ida y vuelta, pero el de Suiza es solo ida. El juzgado de instrucción número 3 de Weimar ha dictado la orden europea de detención de la madre, Paola Carolina Amador Martín. Fue ella misma la que garantizó a la magistrada la entrega de la niña el 12 de agosto. Sin embargo, llegó la fecha, pasó el día y la niña no fue entregada. Suiza, como bien sabrán, pues tiene determinadas lagunas ahí con el tema de las extradiciones. Ya lo hemos visto en casos de otras madres que hacen lo mismo. En la orden de busca y captura también se suspende la patria potestad de la madre. Alena tiene 2 años. Sus progenitores arrastran un amplio historial de denuncias judiciales, varias contra el padre que fueron archivadas en este mismo juzgado. Lo que vemos es un pleito entre 2 adultos, pero lo que está clarísimo es que el sufrimiento mayor y sin culpa de ningún tipo pues se lo está llevando una niña de que no tiene ni 3 años, ¿no? Que es muy triste, que yo no sé qué se piensa con todo ese tipo de acusaciones y demás. Tras su marcha se encontraron varias páginas manuscritas de la madre en las que supuestamente queda clara su intención de huir con la niña. La foto de ambas ya circula por las redes sociales, se las busca por varios países europeos. La soledad no deseada se ha convertido en un grave problema para nuestros mayores, agravado porque debido a la pandemia muchos pasan aún más horas solos en casa. Por eso hay programas municipales de acompañamiento y hemos estado con Samuel en su visita a María, una vecina de La Laguna, en Tenerife, que lo ha incluido como un miembro más de la familia. María espera impaciente cada semana por este momento. Hola María. Hola. Buenos días. ¿Qué pasa, mi niño? ¿Cómo está? Vamos a dar un paseíto. Incluso se ha comprado algunos trajes para estas ocasiones tan especiales. Mira qué guapa. Porque la visita de Samuel es muy importante para ella. Tú no te me vayas, mi niño. No me lo quiten, ¿eh? Pues lo considera como un hijo y si le quiere sacar los colores... ¿Es mi novio? Y bien guapo.
¡Hombre! ¿Y yo para qué lo quiero feo? La complicidad define su relación y él le pregunta si vio llover el otro día, si ha paseado sin él. Salimos a pasear, básicamente, y bueno, hablamos de nuestras cosas, y mientras al aire libre, que bueno, hace falta también. María, que se confunde cuando de recordar sus años se trata. 88, todavía no ha cumplido 89. No, tengo 89. No. Ya cumplí lo que, ya cumplí los 89. ¿Ah? No pierde las cuentas en los ejercicios de matemáticas que también recibe para su estimulación cognitiva. Que yo me exploto, porque yo digo, ay Samuel, no me acuerdo de nada, mi niño, porque yo no, la universidad mía era el monte y las tierras. Y precisamente compartiendo esos recuerdos, Trabajando, cargando leña, ¿no? El día pasa más rápido para esta mujer de 88 o los que quiera, que rehúye la soledad, la tristeza y se aferra a la vida. Sanidad ha actualizado los niveles de alerta y Gran Canaria baja de nivel 1 al mejorar sus indicadores asistenciales, así que todas las islas están en estos momentos en nivel 1. Según Sanidad, la tasa de incidencia acumulada a los 7 días para mayores de 60 años continúa en descenso, disminuye un 33% con respecto a la semana anterior, baja también cerca de un 35% el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas por pacientes COVID. Y no dejan de sorprendernos las cifras de personas que intentan quitarse la vida desde la puesta en marcha del teléfono de atención a la conducta suicida. El 024 ha intervenido en 585 suicidios en curso entre las 34.000 llamadas recibidas en sus primeros 4 meses en funcionamiento. Vamos a hablar de este asunto con Felipe Lagarejo, es coordinador de la Comisión de Suicidios del Colegio Oficial de Psicología de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Señor Lagarejo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias como siempre por acompañarnos. Bueno, el suicidio que siempre ha estado ahí, ahora se mira a él más que nunca, sobre todo a través de la puesta en marcha de este teléfono. Y estos datos vienen a poner sobre la mesa un problema social que siempre ha estado ahí, pero que siempre ha sido un tabú. Sí, yo creo que para mí lo más positivo de este número de teléfono, que hay muchos datos a favor y datos otros no tanto, pero para mí lo más importante es que ha puesto sobre la sociedad, ha sensibilizado a la sociedad aún más si cabe sobre este tema, ¿no? Para prestar atención en esta pandemia, ¿no? que causa más muertes que tráfico y que es de las primeras causas de muerte en los jóvenes. Y preocupa eso, el aumento en los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, los porqués del aumento en los jóvenes, primero hay que buscarlo, lo que son las estadísticas hay que cogerlas con cautela, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces dice, bueno, se suben las estadísticas, pero suben las estadísticas ¿por qué? Porque la gente se suicida más o porque se están haciendo las estadísticas como es debido, ¿no? Entonces habría que verlo. De todas maneras, los datos sí son alarmantes, los del año 2020, que son los que tenemos, y ha sido el año que más suicidios ha habido, rondando ya casi los 4.000. En cuanto a las causas de los jóvenes, pues son múltiples y variadas, ¿no? Yo creo que una de las causas, de las principales causas, hay que verlo en las causas primero personales de cada joven, después segundo de las causas contextuales y las causas familiares. En cuanto a los jóvenes, tenemos pues una edad maravillosa que es la adolescencia, en donde las hormonas están a flor de piel, pero que todavía el cerebro es inmaduro, con lo cual las reacciones que pueden tener no son lo mismo que cuando ya vamos cumpliendo o sumando números en el DNI, como yo digo, ¿no? Después, en cuanto a los factores familiares, pues tenemos ahora mismo, estamos en una sociedad que es la que nos toca ir por ahí, en que los padres parece que tenemos un grave conflicto con la autoridad de nuestros vástagos, ¿no? Pues yo creo que nos cuesta, pensamos que a lo mejor les vamos a poder traumatizar o no queremos un enfrentamiento directo con ellos, o sencillamente creemos que no nos van a amar como deberían de amarnos, ¿no? Entonces estamos en la sociedad del darlo todo, del hedonismo y del disfrute y poco esfuerzo, ¿no? Entonces eso también hace que no le pongamos límites a las personas y hagamos también a su vez, porque una persona sin límites, un joven sin límites, al final es una persona frustrada, ¿no? Y sobre todo para mí el tema del COVID, todavía se están haciendo los estudios, habrá que esperar al resultado de los mismos, que tarda tiempo, pero creo que, vamos a ver, el ser humano es un ser sociable, pero todavía la sociabilidad se ve más en la juventud.
y le hemos privado casi durante 2 años a los jóvenes, encerrándolos en casa, de esa herramienta de sociabilización. ¿Ha sido un punto de inflexión ese confinamiento para los jóvenes? No sé si de inflexión, pero por supuesto, a mi entender y al entender de los datos que están ahí, son los números mayores de suicidios que hay. Tenemos que esperar al 2021 a ver, pero todo apunta de que sí. Yo creo que está ahí, ¿no? Que es un dato importante. ¿Por qué? Porque si al joven le quitas una de las herramientas más enriquecedoras para él, que es la más conflictiva también, pero es la socialización, donde tiene los problemas su primera novia, su entrada al mercado laboral, y donde todo eso tiene que de alguna manera después colocarse, y eso se lo hemos privado. Le hemos encerrado durante prácticamente 2 años y bueno, pues traerá unas consecuencias. ¿Cuáles? No sé exactamente, pero desde luego parece ser por donde van, ¿no? Claro, usted decía que se encuentra en una etapa de la adolescencia, una etapa que da vida, que podrían, bueno, que lo tienen todo y por qué se plantean quizás la muerte, ¿no? Quizás no tienen ese grado de madurez, como usted decía, y a lo mejor muchas familias se plantean si lo tienen todo y a lo mejor ven esa iniciativa de quitarse la vida, le pueden restar hasta importancia y no hay que restársela en ningún momento, ¿no? No, claro que no. Yo creo que la vida es lo único que tenemos. Después de la vida no hay nada, ¿no? Si no vemos, si no sentimos, si no podemos estar, ¿qué más nos da? No hay nada. Entonces no hay que planteárselo como que es un toque de atención. Quizás hay que tratarlo, ¿no? Cuando ven... No, un toque de atención, sí. A ver, todo suicidia está dando un toque de atención. El toque de atención que da es muy claro. Estoy sufriendo y no sé cómo gestionar mi sufrimiento y como no encuentro ninguna herramienta más, me voy a morir. Entonces todos estos toques de atención, cuidado, porque un toque de atención que a lo mejor en un principio sí puede ser, porque sea un toque, oye, estoy sufriendo y no tienen esa herramienta para poder acudir a alguien que le pueda ayudar, puedan dar ese toque de atención, pero en ese toque de atención, cuidado porque se nos puede ir, ¿no? Porque a lo mejor no es su intención verdadera, aunque sea su sentimiento, pero, por ejemplo, pues un trago de lejía que se le va o un saltito de más y ahí ya hemos perdido la vida. Entonces, yo nunca lo trataría como un toque de atención el suicidio, sino siempre como algo serio, como algo a trabajar. Y es lo que digo yo, por ejemplo, con este número de teléfono del 024, que siempre expreso todo lo que sea algún recurso para aumentar la prevención del suicidio, mejor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este número de teléfono, que se pide ayuda, que ya la población empieza a saber que hay una ayuda, no podemos solamente limitarnos a escuchar, tenemos que pasar a la acción. Y la acción no hemos pasado. Entonces, ¿qué pasa? Los gobiernos sacan esto como algo efectista para decir, bueno, nos curamos en salud, es la primera causa de jóvenes, no están haciendo nada. Pues sí, fíjese, estamos haciéndolo ya, pero es insuficiente. Pero claro, necesita una red de apoyo, ¿no? Alternativa. Efectivamente, esto tiene que ir apoyado por un plan de prevención del suicidio, con una red de apoyo asistencial, psicológicos, comunitarios, sociales, donde podamos conectar con esa persona y darle continuidad a su asistencia y al tratamiento que requiere esa persona. Si no es así, porque yo coja el teléfono, vale, sí, en un principio, vale, me quiero suicidar y me van a ayudar. ¿Y después qué? ¿A dónde me mandan? Pero vamos a ver, si teníamos una lista de espera para una persona, no te hablo de lo que oigo, sino de lo que, como lo que he visto en mis propios. Gente que se ha cortado las venas, que le han puesto 7 puntos de sutura, y la han mandado para casa y no la ha visto nadie de salud mental y le mandan al médico de cabecera, que ese es el funcionamiento. El médico de cabecera considera, a ver si el médico de cabecera considera darle cita o no a salud mental, y la salud mental tarda entre 1 mes y medio, 3 meses en darle cita. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces no podemos generar un recurso que va a resultar insuficiente y por ende ineficaz. Tenemos que encardinarlo dentro de un plan de prevención, entonces que se dejen de poner como paños calientes, como se dice vulgarmente, y apostemos con rigor por algo serio, por algo responsable, que es un plan de prevención de suicidio. ¿Y cuántas personas que lo intentan vuelven a repetir? Normalmente el suicidio consumado está entre 3 y 5 intentos. Siempre se intenta, es muy raro la persona que solamente la primera vez se suicide.
Entonces eso es lo que podemos llamar llamadas de atención. No, el suicida, vamos a ver, el suicida es una emoción, es un estado emotivo, no es una enfermedad, es un estado que una vez que te coge te secuestra, ¿no? Se hace una pérdida del intelecto, una pérdida de los afectos y una pérdida de la rabia, que también la necesitamos para poder seguir adelante, y eso nos hace ya coquetear con la muerte, con ese pensamiento de mejoría de la muerte, ese pensamiento mágico, y ahí como tengamos los elementos necesarios y una planificación, lo hacemos, pero antes de eso hay un pensamiento, es un continuo, o sea, no te viene, hoy me quiero suicidar y me voy, no, salvo un suicidio voluntario, o sea, un impetuoso que obedece a otras causas. La mayoría hay un pensamiento primero, después hay una planificación y después hay una acción, pero se lo piensan mucho. A ver, que no es fácil. ¿También los jóvenes quitarse. se lo piensan mucho? Sí. ¿O hay una diferencia quizás entre los adultos y los Quizás jóvenes? son más impulsivos, pero no tanto. Fíjate que hay la edad, por muy alarmante que sea los jóvenes, porque es alarmante, pero la edad donde más se suicidan es a partir de los 60 años. Una persona mayor, ahí es muy riesgosa. Los jóvenes son más impulsivos, y decimos que aunque no se suicidan tanto en comparación con otra franja de edades, pero lo que es dramático es que un joven que empieza a vivir se quiera suicidar. O sea, ¿qué está ocurriendo en la sociedad en general? Porque el suicidio obedece también, no hay que tratarlo como algo único, representa a la sociedad en general, a toda nuestra psique, a todo nuestro ser, la familia, el trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué sociedades estamos generando? ¿O qué es lo que está ocurriendo para que tengamos las tasas tan altísimas de suicidio y en los jóvenes se esté duplicando, como se ha duplicado la tasa desde el 2019 al 20, se ha duplicado la tasa de suicidio? Pues bueno, pues señores gobiernos, algo habrá que hacer, habrá que sentarse y decir qué es lo que está pasando, si realmente queremos generar estas sociedades modernas a las que llamamos, ¿no? Pues Felipe Lagarejo, como siempre, coordinador de la Comisión de Suicidios del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, como siempre, también por seguir amplificando este tema. Gracias. En algunos supermercados, especialmente en los de reciente implantación, el precio por un litro de leche alcanza 69 céntimos. La Asociación de Ganaderos de la isla de Gran Canaria alerta sobre estas prácticas comerciales y además piden que se cumpla con el pacto de precios en origen. Con los costes de producción por las nubes, Yaray Sosa, buenos días. Los ganaderos aseguran que están produciendo a pérdidas. Sí, muy buenos días, Estíbaliz, muy buenos días, Canarias, blanco y en botella. Y es que los números no salen. El pasado mes de mayo los ganaderos realizaban un ingreso de 48 céntimos por litro producido. En agosto esa cantidad ha subido a 52 céntimos por litro. La diferencia son 4 céntimos, muy alejados de esos 12 céntimos paulatinos que se acordó en la reunión del Gobierno de Canarias, en la que sentó en la misma mesa a ganaderos y también a distribuidores. Un coste de estos ganaderos que alcanza ya los 63 céntimos por cada litro. Nicolás Pérez, presidente de la Asociación de Ganaderos de Gran Canaria, ustedes alertan, ¿no se está cumpliendo, Nicolás, con este acuerdo? No se está cumpliendo más, no se está cumpliendo tampoco con la ley de la cadena alimenticia. O sea, ahora mismo estamos diciendo ya que los costes de alimentación del ganado vacuno estamos ya sobre 0,62, 0,63 céntimos, y en el tema de cabra y oveja estamos sobre 80 céntimos prácticamente, y hoy, o sea, en el mes de agosto, a finales del mes de agosto, se empezará a pagar la leche a 0,52 céntimos, con lo cual estamos pues 12, 13 céntimos por debajo de lo que realmente es el coste de producción. No cabe la menor duda de que aquí después de las reuniones que hemos mantenido con el Gobierno de Canarias, con el presidente incluso, la consejera y en su momento con el director general que estaba, quedamos en una serie de acuerdos que no se han cumplido. Es cierto que se han pagado una serie de subvenciones, pero claro, el problema de las subvenciones está en que les ha servido a los ganaderos para cubrir las deudas que tenían, pero a partir de ahora, ¿qué hacemos ante esta situación? Ante esta situación, pues ya estamos viendo que todos los animales que antiguamente se mantenían, que producían 20, 22 litros de leche, esos animales que se podrían mantener de un año hacia otro se están eliminando. Estamos hablando de que las cuadras pues ya
han disminuido un 10 o un 15% la cantidad de animales que tenía. Nicolás, nosotros los consumidores llegamos al lineal del supermercado y vemos cómo el precio, en este caso de la leche, se ha incrementado, según la OCU, hasta un 16% en el último año. Pero ese incremento no llega al bolsillo del ganadero. La pregunta es, ¿hay especulación en el sector? Sí, no hay especulación, y al margen de eso no, estamos compitiendo con el tema de la importación de las líneas blancas. Estamos hablando de que un litro de leche hoy en día en un lineal está sobre 0,62, 0,72 céntimos, la leche de importación, y la leche producida en Canarias estamos hablando de 0,89, con lo cual no somos competitivos en este mercado. Ante eso, lógicamente, se debería de aplicar la ley de la cadena alimenticia, que supuestamente ya desde las reuniones que hemos mantenido anteriormente se iba a aplicar y no se ha aplicado, con lo cual quiere decir que al frente de la Consejería de Ganadería, Agricultura y demás, no tenemos a gente competente para desarrollar un proyecto o un plan de futuro para el tema de la ganadería. Aquí el sector primario en Canarias, ya no estoy hablando solo de ganadería, estoy hablando incluso de los agricultores en sí. Esto tiende a desaparecer, lógicamente, y pasaremos solo y exclusivamente a importar de fuera, porque quien manda aquí hoy en día son los industriales y las grandes superficies, porque realmente el ganadero está bien representado en la mesa en la cual se negocia el tema del rey, el tema del posee y demás. Pues no, porque ahora mismo incluso Asaga Tenerife, que es quien nos representa a nosotros, con unos estudios que ya se han hecho a través de la COA, a través de Asaga, a través de la cooperativa y demás, se pusieron en la mesa los costes de alimentación de los animales. Se le pasaron al gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias pues ha hecho oídos sordos al tema de los costes de producción, con lo cual no tenemos ahora mismo gente que nos defienda. Bueno, Nicolás, aportabas un dato importante de importación, y es que en los últimos años que en Canarias se han importado unos 200.000 millones de litros de leche en polvo. Les voy a presentar a Santiago Reyes, él es ganadero. Santiago, estamos hablando de una situación que a ustedes les ha llevado al límite. De hecho, usted ha tenido que reducir su cabeza de ganado. Sí, hemos matado en lo que vamos de mes y medio unas 70 cabezas, y esto es imposible seguir así como estamos. Cara al gobierno, pues estamos mal mirados, porque nosotros ahora mismo no somos empresarios para el gobierno. Yo no pago seguros sociales, yo no pago los impuestos, yo no puedo estar sentado en la mesa de Asinca como empresario para defender lo mío. Y resulta que le dan más ayuda a la leche en polvo. ¿Qué es lo que pasa? Europa mandó una ley a España. Oiga, un yogur tiene que estar hecho con leche natural para hacer yogur. Un litro de leche tiene que decir leche, tiene que ser porque tiene que ser leche natural. Y un queso, que le ponen el nombre de queso, tendrían que ponerle productos lácteos. Don Santiago, nos quedamos con esa reivindicación porque se nos acaba el tiempo. Precisamente es una de las cosas que demandan los ganaderos, que aquellos productos lácteos que están elaborados con leche en polvo que se importa a Canarias sean señalados así en el producto para que el consumidor sepa lo que está comprando. Situaciones como la de este ganadero se repiten en todo nuestro país. Datos del Ministerio de Agricultura de hace unos días: en nuestro país se cierran cada día 2 exportaciones de leche ganadera como esta. Bueno, pues no pinta bien el futuro del sector ganadero, teniendo en cuenta esos datos que nos ha ofrecido. Gracias, Geray. Buenos días. Muy buenos días. Y una llave de un contenedor que abre el futuro hacia una ciudad sostenible. Esto es lo que pretende el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la implantación de los contenedores marrones desde hace 2 años. En ellos se pueden depositar los residuos orgánicos que generamos cada día. Lucía Mora, buenos días. Cuéntanos un poquito más en qué consiste. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días, Canarias. Pues para que se hagan una idea, el 40% de los residuos que generamos cada día son residuos orgánicos, es decir, restos de verduras, comida, servilletas usadas e incluso restos de jardinería. Como ven, en esta céntrica avenida de la 3 de Mayo en Santa Cruz de Tenerife tenemos este contenedor marrón, distinto al resto y que se abre con una llave, precisamente para estos residuos. Con nosotros, y para que nos lo explique mejor, tenemos al concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife. Buenos días. Buenos días.
El mes pasado se recogieron casi 7 toneladas, de las que 79.120 fueron de materia orgánica, unos contenedores más que necesarios. Sí, la verdad que es un contenedor absolutamente necesario, incluso es normativa europea. En el año 2025 todos los municipios tenemos que tener implantado el contenedor orgánico, el contenedor marrón. Por lo tanto, en Santa Cruz empezamos el año pasado con el distrito de Salou-Lasalle con 147 contenedores en todo este distrito y queremos implantarlo en el resto del municipio el año que viene. ¿Cómo funcionan estos contenedores y qué hay que hacer para hacer uso de ellos? Bueno, pues con mucha conciencia. Primero con una llave, que es esta llave de aquí que estoy enseñando. Bueno, es fácil de abrir. Introduces la llave, se abre la tapa y luego, bueno, introduces el material que antes comentaste y se cierra y se retira. Y como comprenderás, no se abre el contenedor. La verdad que es un sistema que sobre todo genera responsabilidad, ¿no? Los datos están ahí. El 98% de los residuos orgánicos que se introducen en el contenedor son correctos, solo hay un 2% de errores y la verdad que estamos muy contentos. De momento están en el distrito Salou, pero se centra en, que es el que reúne 61.000 habitantes aproximadamente del municipio. ¿Cuándo llegará al resto de distritos? Bueno, pues ahí es verdad que estamos haciendo un esfuerzo, nos vamos a presentar a una convocatoria que ha sacado el Gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, para ver si el año que viene podemos introducirlo en el distrito suroeste, Ofra, el centro y Anaga, y por lo tanto cubrir todo el municipio con este contenedor de materia orgánica. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano que quiera tirar la basura y los restos orgánicos a este contenedor? Bueno, pues en primer lugar, son solo los ciudadanos de momento de Salou-Lasalle, dirigirse a la oficina de Valoriza, que está en la Plaza Hermanos Curtidos d'Horta, o llamar al teléfono 922 22 48 49 y ahí le pueden dar la llave. Y luego actuar con responsabilidad. Aquí dentro hay que meter los residuos en bolsas biodegradables, que son este tipo de bolsas que nos dan cuando vamos a comprar fruta o verdura a las distintas tiendas que tenemos en nuestra cercanía. Fundamental la concienciación y también la colaboración ciudadana, como ha comentado. Fundamental, es decir, sin la colaboración ciudadana sería imposible que tuviéramos un 98% de calidad en cada contenedor de los que tenemos ahora mismo en Santa Cruz. Pues muchas gracias, Carlos, buenos días. Como ven, compañeros, se hace más que necesario el uso de estos contenedores en un mundo en que cada día nos da más señales de un cambio climático complicado. Lo hemos visto con sequías, lo estamos viendo con las olas de calor que hemos sufrido este verano, y el reciclaje se hace más que fundamental estos días. Pues claro que sí, esa llamada a la concienciación, Lucía, y sobre todo tener en cuenta que poco a poco se irá ampliando este servicio a otros distritos de la ciudad. Gracias, buenos días. Buenos días, compañeros. Miramos ahora a Ucrania. La mayor preocupación del conflicto en estos momentos se centra en la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, que está bajo control ruso debido a los constantes bombardeos a sus alrededores. Desde el gobierno de Estados Unidos se insiste en que la central debe ser visitada por observadores internacionales. Esta planta nuclear también fue tema principal en la reunión celebrada ayer entre los máximos representantes de Turquía, Ucrania y la ONU, que también mostraron su gran preocupación por el estado de la central y la necesidad de ser evaluada de forma internacional. Una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más contenidos aquí en Buenos Días Canarias y también con toda la información deportiva de este fin de semana. Nos lo cuenta José Antonio Pérez en un ratito. Aquí estamos de vuelta. Ya estamos aquí de vuelta, 8:43 de esta mañana de viernes 19 de agosto. Vamos ya con los deportes aquí en Buenos Días Canarias. Y parece que hasta al caer un nuevo fichaje en el Club Deportivo Tenerife. José Antonio Pérez, ¿qué tal? Buenos días. No es aún oficial, pero el jugador está desde ayer en la isla. Buenos días Canarias. Se trata de Waldo Rubio, un extremo izquierdo de 27 años que procede del Valladolid. De la mano del conjunto pucelano ha podido jugar en primera división. El pasado curso estuvo cedido en la máxima categoría belga con el Círculo Brujas. Además defendió la camiseta del Córdoba y el Recreativo de Huelva. Si nada se tuerce, será anunciado como jugador en propiedad este viernes, tras firmar su desvinculación con el Valladolid. Extremo izquierdo, aunque puede jugar por ambas bandas. De hecho, el hueco que hay en la derecha hace indicar que desde que se incorpora este jugador comenzará jugando en esa banda. Ya hace 3 semanas, Juan Carlos Cordero, el director deportivo, hablaba sobre fichar un extremo polivalente.
Quizá por posición en el terreno de juego, el tema de jugar por derecha, de extrema derecha, va a ser un tema importante para poder extraer, y lo que estamos valorando. El tiempo y el jugador, como tú dices, vamos a ver un poco cómo va todo. Y si también puede haber un jugador que pueda jugar ahí, jugar en banda izquierda o incluso en punta. Precisamente los esfuerzos ahora se centran en buscar otro atacante más, un jugador que bien pueda ejercer de punta e incluso caer a banda derecha, donde faltaría un refuerzo que acompañaría a Waldo. También se trabaja en la llegada de laterales, uno por banda. Como ven, queda mucho trabajo para el director deportivo, para Juan Carlos Cordero, a falta de 11 días para que concluya el mercado. Esa falta de jugadores hizo que Alex Corredera acabase jugando ante el Eibar el pasado partido como extremo derecho. Y no es casualidad que Ramis apostase por él. El centrocampista goza de la confianza del entrenador, tanto que el curso pasado fue el segundo jugador de campo con más minutos. Esta temporada quiere reivindicarse aún más, empezando por este domingo ante el Lugo. Espera que la afición acuda a este primer partido en casa para que vean que el equipo va en serio a por el ascenso. Esto acaba de arrancar, pero para que la gente vea que el equipo quiere dar un paso adelante, que si el año pasado estuvimos a un pasito, este año lo volveremos a intentar con todas las fuerzas. Este año tengo las ganas y la ambición de ser mejor, de conseguir aportar más cosas al equipo. Creo que tengo la capacidad y creo que este segundo año tiene que ser un año para dar otro paso adelante y ser una persona, un jugador importante en el vestuario, en el equipo. Conocido en las islas y por supuesto en la Unión Deportiva Las Palmas, Rubén Castro es la principal amenaza del Málaga, próximo rival amarillo el lunes. Precisamente anda en eso Las Palmas, en buscar un delantero. Quiere encontrar cuanto antes un delantero como Sandro, por ejemplo, que continúa en su operación atascada, al menos de momento. El Gran Canario quiere la carta de libertad y tanto su club, el Huesca, como Las Palmas, buscan vías para llegar a un acuerdo. Posiciones que se acercan, pero que todavía no son definitivas en el deseo del futbolista, que sigue siendo regresar al equipo de su tierra, posiblemente en el día de hoy. Y para que entren jugadores deben producirse salidas. Ayer se hizo oficial por parte de la Unión Deportiva Las Palmas la finalización del contrato de Ale Díez. El cacereño llegó en agosto de 2020 a la isla procedente de la Extremadura. La baja del lateral va a permitir liberar masa salarial, lo que se traduce en poder incorporar jugadores. De momento, lo más parecido a un fichaje es el regreso a pleno rendimiento del francés Enzo Loyodice. Enzo Loyodice quiere ganarse un puesto en el 11 de García Pimienta. Ya fue titular ante el Zaragoza tras superar las lesiones que han lastrado su progresión desde que fichó por la Unión Deportiva. Es un placer de volver en el estadio después como tú has dicho, 5 meses. El centrocampista francés aterrizó en Gran Canaria en agosto de 2020, pero primero una pubalgia en el año de su llegada y después una lesión de hombro este pasado curso le obligaron a pasar por quirófano, quedando fuera en gran parte de ambas temporadas. Se encuentra mejor cada día y espero que va a seguir así porque es un jugador importante para nosotros. Es un proceso largo, pero estaba necesario para volver bien. Me falta algunos partidos para estar nivel top. Enzo explica qué necesita el equipo para ser más efectivo de cara a puerta. A lo mejor en los últimos metros el pase, el control, pero hicimos un partido completo. Es su tercera campaña en Las Palmas y tiene la oportunidad de convertirse en el jugador importante que está llamado a ser. El Villarreal jugó anoche la ida de su eliminatoria con los croatas del Hajduk Split para intentar pasar a la fase de grupos de la Conference League. Sin el canario Jeremy Pino, se puede afirmar que tienen muy avanzada esa opción porque ganaron a su rival y ahora tendrán que afrontar la vuelta. Sin embargo, jugó con fuego porque tras una primera parte sensacional, se relajó en la segunda y acabó ganando por 4-2 en el Ciudad de Valencia, el estadio del Levante, porque el Madrigal está en obras. El Villarreal veía cómo se adelantaba el equipo croata en el minuto 2, como vieron, por mediación de Biuk. Pero José Luis Morales, ahí lo ven, en el minuto 14 conseguía ese empate a 1. Vemos la repetición de la jugada, el empate por parte del Villarreal y el segundo gol. Luego vendría el tercero también de José Luis Morales en el minuto 36 y en el final de la primera mitad, en el minuto 46, ya en el descuento ponía el 4-1 Gerard Moreno. Esto hacía presagiar
una segunda parte de goleada, todo lo contrario, porque los croatas aguantaron e incluso metieron un segundo gol en el minuto 85 y de penalti. Ahí ven la repetición del cuarto gol de Gerard Moreno y, como digo, ese penalti final que vendría en el descuento por mediación de Fossati para los croatas, que deja una renta de 2 tantos que deben ser suficientes para que los castellonenses pasen a la fase de grupos de la Conference League. Ese es el golpe que recibe el croata, que le produjo sangre en el rostro, y el penalti ejecutado por el conjunto del Hajduk Split para cerrar este 4-2 favorable al Villarreal. Vamos a hablar ahora de fútbol sala femenino y un equipo, el Club Deportivo Santidad Banot, que atraviesa por un problema. Lo vamos a conocer junto a su entrenador, Rafael Vera. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días, ¿qué tal? Nos cuentas tú el problema porque creo que es un problema importante. Sí, bueno, son varios, pero en principio el más importante es la falta de apoyo por parte de las entidades privadas y la diferenciación que hay entre la liga territorial que estuvimos jugando la temporada pasada aquí al salto a segunda división femenina. Subieron a segunda división nacional, hay falta de apoyo por parte de entidades privadas. ¿Has hablado con las instituciones públicas? ¿Ha hablado el club con las instituciones públicas? Sí, tanto lo que es la directiva con Raúl al frente y trabajando por parte de la directiva y del club para que el apoyo de las entidades públicas pues estén ahí. Ahora estamos tocando diferentes puertas, demostrando y enseñando nuestro proyecto, cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer y para intentar cerrar el presupuesto de la temporada, de las jugadoras, tener una estructura y poder afrontar la temporada como se tiene que realizar. ¿Y por dónde pasa esa solución, Rafael? ¿Cuáles son los plazos que quedan para que esa decisión se pueda tomar o renunciar al ascenso? Bueno, en un principio hemos fechado para la semana que viene empezar la pretemporada con las jugadoras que tenemos ahora mismo, son las que quieren estar y las que están dispuestas a empezar el proyecto, y a partir de ahí pues seguimos tocando todas las puertas, buscando los apoyos, demostrando y enseñando pues que hay un equipo de Gran Canaria y de Arucas que va con jugadoras canarias a pasearse por la península y a competir en una división tan complicada como es esta, y estamos en ello, estamos intentando que vean nuestro trabajo y que se interesen por él. ¿Hasta cuándo? ¿Qué plazo tienen? Pues en principio, según me decía el presidente, tenemos, creo que son 10 o 12 días antes del comienzo de la temporada para presentar las 8 fichas de las jugadoras, y a partir de ahí el poder tener la plantilla mínima para poder afrontar la competición. La competición empieza el 24 de septiembre, no se sabe todavía el grupo que nos ha tocado, en principio parece ser que es Galicia, otro problema para nosotros cuando lo ideal sería que fuese Madrid por proximidad y por cercanía en cuanto a vuelos y demás, y está todo un poco en el aire aún. La verdad es que quedan pocos días, sí, y está la cuenta atrás ya activada. Esto era un premio, el ascenso a una temporada magnífica del Santidad Banot, que había quedado invicto, solamente había conseguido un empate, ni una derrota y todo victorias. Sí, la verdad que es una temporada que ya mirando hacia detrás, pues perfecta en ese sentido, no fue nada fácil, era una liga con 5 equipos solamente, con lo que eso conlleva, que no puedes competir, no puedes entrar en ritmo. Tenía un equipo muy potente con las chicas, con las jugadoras. Nos tocó primero el Campeonato de Canarias, nos tocó un equipo de La Palma, el Valle de Aridane, y luego pues nos tocó el Ciudad de Pontevedra, que tuvimos que ir para allá, a Galicia, y luego la recibimos en casa, en Arucas, y la verdad que espectaculares. Es el club, el Santidad, un equipo que cuida mucho la cantera y que da oportunidad a un montón de niñas para jugar al fútbol, ¿no? Sí, a ver, este año fue el primero en cuanto a la cadena de fútbol sala. En mi caso fui yo el que pude reunirme con Raúl, con el presidente. Tenía el proyecto, le dije que tenía jugadoras para conseguir tanto el campeonato de liga como el campeonato de Canarias y el ascenso. Sí, es verdad que un poco me jugué ahí una carta ganadora,
que si él quería hacíamos el proyecto y confiábamos en ellas y que el club apostara por este proyecto. Y se ve que me creyó, que lo dije muy convencido y quiso sacarlo. A partir de ahí, la temporada pasada, el verano pasado, empezamos a trabajar, a entrenar, a formar ese equipo y la verdad que fue un camino dentro de la dificultad de los partidos y la competición, pues súper agradable, muy contento. El club nos ofreció todo lo que nos hacía falta y fueron ellas las que hicieron el resto. Tiene mucho mérito. Fue un club fundado en 1995 y que leo textualmente, la sección de fútbol sala masculina consiguió el ascenso a tercera división en su primer año, al siguiente se formó un equipo de la categoría preferente y al tercer año se puso en marcha el equipo infantil y el femenino que logró ese ascenso a segunda nacional, que deseamos fervientemente desde Televisión Canaria que se consiga en los despachos, con ese apoyo que hace falta de las instituciones privadas y públicas. Gracias, Rafael, y mucha suerte. Muchas gracias, muy amable, gracias. Gracias a la Santidad Manod. Y en baloncesto, Canarias puede presumir de tener 2 subcampeonas de Europa en categoría sub-18 y estuvieron a una canasta de conquistar el oro. Son Elena Buenavida, a la que tuvimos ayer en este mismo programa, y Carla Brito. Buenavida y Brito, ahora en categorías de formación, esos apellidos están llamados a ser muy conocidos en la élite del baloncesto a corto plazo. Su reciente papel en el europeo U18 de Grecia así lo señala, y eso que acabó con un sabor amargo, el que deja perder por muy poco una final. Por dentro estaba pues muy frustrada, no tenía pensamientos buenos en ese momento, pero sí es verdad que habíamos acabado con una plata. Tuve un papel bastante importante. Bastante importante es quedarse muy corta. Buenavida se fue hasta los 36 puntos, todo un recital durante el partido y justo al término de él. Su arenga ejerciendo de capitana y emocionada. Es una de las imágenes más potentes del torneo. Intenté como sacar una parte positiva y aunque yo por dentro no fuese mi mejor momento, intentar conseguir que ellas se diesen cuenta al final de lo que habíamos logrado. La gran canaria Carla Brito completó la representación canaria en la plantilla de la selección. Su proyección también es prometedora. Se marchará a Florida becada por una de sus prestigiosas universidades. Y eso que creía que el básquet no era lo suyo. Yo siempre he sido de quiero jugar al fútbol, quiero como las estrellas ahora en el ámbito femenino, pues poder dedicarme a esto. Llegan a decir que vamos a llegar a la final, no lo creíamos. Buenavida ha firmado por el Valencia de otra canaria, Leticia Romero, rechazando ir a la cuna del baloncesto, Estados Unidos. Más sobre el parquet, Sica Coné continuará en el Club Baloncesto Espara Gran Canaria de la Liga Femenina Endesa el próximo curso. Pese a las muchas ofertas recibidas, la jugadora internacional con Mali ha decidido seguir en su etapa en la isla, en la que será su cuarta temporada. La número 29 del último draft de la WNBA buscará su 10º MVP como mejor jugadora con el equipo insular. Mientras en el Tenerife, nuestro otro representante en la Liga Endesa Femenina, se anunció la renovación de la pívot húngara Tijana Krivacevic. Más baloncesto porque la selección española cayó este jueves por 78-76 ante Lituania en el último partido de preparación para el Eurobásquet. A pesar de la derrota, buena imagen de los de Escariolo, sobre todo de Lorenzo Brown, que ejerció de líder con 18 puntos. El canario Fran Guerra también participó en el encuentro, colaborando con 4 puntos, 6 rebotes y una asistencia. El miércoles 24 España-Islandia, pero esta vez no amistoso, sino clasificatorio para el Mundial del próximo año y después de eso, el Eurobásquet. Llega el fin de semana y ya está preparando todo el equipo de Canarias Radio para contarnos toda la actualidad deportiva. Buenos días, Juanjo Toledo. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos ya preparando más Todo Goles en Radio para este fin de semana. Bueno, para pasado mañana y el lunes, porque así van a ser los Todo Goles en Radio de la segunda jornada del fútbol de Segunda División. Arrancamos el próximo domingo desde las 8:30 para contar todo lo que va a pasar en el Rodríguez López, el estreno de la Liga en casa para el Club Deportivo Tenerife, recibiendo al Club Deportivo Lugo. Con Joaquín González, con Joaquín, contaremos todo lo que pase en el recinto chicharrero, ese Tenerife-Lugo que, insisto, arranca a las 9 de la noche y que contaremos en la radio
Radio desde las 8:30. Y el turno para la Unión Deportiva Las Palmas será el lunes a las 8:30 también. La primera salida lejos del estadio de Gran Canaria para el equipo de García Pimienta, visitando la Rosaleda. La Unión Deportiva Las Palmas allí se va a medir al Málaga Club de Fútbol. Un partido que arranca también a las 9 de la noche y que con Juan Luis Monzón, con Juan Lu, contaremos desde las 8:30 este próximo lunes en Canarias Radio. Es nuestra oferta para la jornada 2 del fútbol de Segunda División aquí en Canarias Radio. Les espero en Todo Goles en Radio. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, Juanjo Toledo, y a los compañeros de Canarias Radio. Eso en la radio, en la televisión. Seguiremos todo el fin de semana deportivo en los distintos informativos de Televisión Canaria. Y antes de que me olvide, también ganó ayer el Real Madrid femenino al Sturm Graz austriaco con la Gran Canaria Misa Rodríguez en portería, que no tuvo trabajo porque ganaron 6-0 en la fase previa de la Champions League femenina. Bueno, me ha abultado ese resultado. Sí, bueno. Buen fin de semana, José Antonio, y ahora sí, felices vacaciones. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Vamos ahora con una propuesta gastronómica fusionando recetas tradicionales con técnicas modernas en uno de los objetivos del restaurante La Solana, en Las Palmas de Gran Canaria, una vocación culinaria por la que el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria ha incluido a este restaurante entre los que acogen actividades para promocionar el turismo en la ciudad. Más detalles con Luis Muro. Buenos días, Canarias. Uno de los capítulos incluidos en el evento que organiza el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas Estación, es el de la gastronomía. A él se dedican varias actividades y una de ellas se lleva a cabo en el restaurante en el que nos encontramos, el restaurante La Solana, muy cerquita de la playa de las Canteras. Ahí están viendo algunos de los platos que se incluyen en la carta de este restaurante. Estamos con Alejandro Sosa, que es chef del restaurante La Solana. Alejandro, buenos días. Hola, buenos días, Luis. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es lo que se pretende buscar con la cocina en este restaurante? Bueno, en este restaurante en particular lo que hemos querido hacer es fusionar lo que es un poquito la modernidad que aportamos Marina y yo, que somos los jóvenes dentro de la cocina de este restaurante, y mi padre, que es un poquito de la vieja escuela. Háblanos un poquito de los 3 platos que tenemos aquí. Bueno, esto más o menos define un poquito lo que tenemos en la carta. Hay 3 platos, de los 3 uno es más de la vieja escuela, como podrían ser las albóndigas. Son unas albóndigas de vaca vieja, las rellenamos de queso media flor, de aquí, de Guía, y una salsita de Pedro Jiménez. Aquí esto es totalmente receta de mi padre. Otro que hemos fusionado dentro de las 2 vertientes sería nuestra versión de los huevos rotos. Aquí se querían hacer unos huevos rotos, pero no al uso. Queríamos pues hacer un poquillo fusión. Hemos cambiado las papas fritas por gambas de cristal, ¿vale? Al romper los huevos con el jamón, la yema se cubre toda la gamba y queda muy chulo, queda muy canalla. Y el otro, este ya sería por parte nuestra, por parte de Marina y mía. Son unas alitas de pollo que hacemos a la brasa, las deshuesamos, le ponemos una salsita de naranja de Gran Marnier, una reducción de Gran Marnier, y encima aguacate tostado y una salsita de vieira deshidratada, lo que le va a dar un aporte de fermentado que te va a llenar mucho la boca. Esto sí, claro, de Marina y mío, esta receta. Muchísimas gracias, Alejandro. Nada, Luis, a ti. Bueno, también es chef de este restaurante La Solana, Marina Tudanca. Marina, buenos días. Buenos días, Luis. Bueno, ¿qué te parece? Este evento municipal Las Palmas Estación tiene como objetivo promocionar el turismo dentro de Las Palmas de Gran Canaria, promocionar este destino de la ciudad turísticamente. ¿A ti qué te parece que la gastronomía esté incluida dentro de este evento? Hombre, me parece genial. Yo llegué a esta ciudad hace 2 años y la verdad que he notado un cambio en esta ciudad gastronómicamente hablando, y además no solo por el turista, sino por la cultura en general de la gente de la isla. La verdad que genial. ¿Qué te parece el hecho de fusionar modernidad con platos tradicionales? Es un must, siempre. La fusión moderna. A ver, lo moderno no existe sin lo tradicional, así que van ligados, siempre. Muchísimas gracias, Marina. A ti. Bueno, pues han escuchado a Alejandro Sosa y Marina Tudanca, que son los chefs de este restaurante La Solana, muy cerquita de la playa de las Canteras, incluido en ese evento municipal de LPA Estación que pretende promocionar el turismo en la capital también desde la gastronomía.
Pues gracias, Luis. Y en este punto de la mañana ya vamos con el análisis de la actualidad en nuestra tertulia de prensa. Y saludamos ya en esta mesa Buenos Días Canarias a Natacha y Arena. Natacha, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. José Luis Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos Gracias días. a los dos por acompañarnos esta mañana. Y vamos ya a entrar en materia y hablando de uno de los temas de actualidad que tiene que ver con la sequía. A partir de este fin de semana, además, nuevo episodio de calor, aumento de temperatura generalizado en toda España. Estamos ante uno de los veranos más calurosos de los últimos años y a esto hay que sumar la ausencia de lluvias. La sequía es ya una realidad en nuestro país, donde la reserva hídrica se encuentra por debajo del 40%, el nivel más bajo en 27 años. Y además, escuchando incluso algunos colectivos en las islas, podríamos estar hablando en Canarias también de un colapso hídrico. Imágenes apocalípticas, incluso, José Luis, Natacha, que estamos asistiendo de otras latitudes tradicionalmente húmedas que estamos viendo con tierras totalmente cuarteadas, ¿no? Hombre, si quedaba alguna duda de que había un cambio climático, yo creo que esta es la, Ahora es evidente, ¿no? ahora es la respuesta. O sea, nos lo llevan diciendo hace décadas que iba a haber un cambio climático. Hay quien decía que no. O sea, el cambio climático se iba a producir igual. Lo que ocurre es que nosotros lo hemos ido acelerando, el proceso, nada más. Es decir, si pensamos un poco en cómo ha sido la historia climática de nuestro mundo, pues esos cambios siempre se han producido, pero con un cierto orden. Nosotros lo que hemos conseguido con nuestra forma de vivir es sencillamente acelerar los procesos. Y esto iba a ocurrir. Claro que el problema ahora es, ¿y qué solución le damos? ¿Cuál es la solución? Claro, eso ahí ya. Claro, una solución que no puede ser inminente. No, además, para ello tendríamos que haber empezado a trabajar igual un poquito antes. Me lo quitaste de... O a partir de ahora ya ver en qué centrar los esfuerzos. Ahora ponemos los problemas sobre la mesa, unos problemas que, como bien dice José Luis, no son de ahora, no han aparecido en el 2022, sino que es una consecuencia de muchísimos años, de muchísimas décadas, pues de cambio climático y también de afección del ser humano sobre la Tierra y sobre el clima. Pero es que aquí lo que ha hecho falta es una previsión. Lo que se echa en falta ahora es qué se ha hecho en esos años para prever estas consecuencias y para, por ejemplo, ver que las balsas están en bajos mínimos históricos y que qué hacemos. Y lo que estamos ahora es metiéndole pánico a la población porque es que las balsas no tienen agua. Y están saliendo vestigios de esos fondos que jamás, muchas personas jamás pensaron que iban a volver a salir, ¿eh? Ya, pero es así. Pero si por algo se ha caracterizado el ser humano a lo largo de la vida es por no haber actuado nunca con previsión. Pero me refiero a todo. O sea, en este caso estamos hablando del agua, pero es que nunca. O sea, el ser humano siempre actúa cuando está en el límite, cuando ya tienes la soga al cuello y dices, pues tengo que hacer algo, ¿no? Yo, como soy viejo, yo recuerdo que ya hubo una sequía de este tipo, parecida, que en los años 80, que afectó principalmente a las islas orientales, Gran Canaria, y hubo un proyecto que se llevó a cabo que era el sembrado de nubes con avionetas. Y se conseguía la lluvia artificial para conseguir... Claro que aquello, cuando tú te pones a jugar con la naturaleza, no sabes por dónde te va a salir. Y si recordarás, por aquella época hubo unas trombas de agua tremendas, también hubo inundaciones en la laguna. ¿Te acuerdas de aquellos corrimientos de tierra en Tejina? O sea, fue una barbaridad. Todo coincidió en aquel tiempo, ¿no? Entonces, tú dices, ¿estamos para repetir inventos de este tipo? ¿Cómo lo hacemos? Pero quizás tampoco somos conscientes de la necesidad del agua potable. Esto conlleva además que a raíz de estas imágenes esa agua potable también sea contaminada. Claro, y además estamos viendo imágenes dantescas. Porque mar tenemos, pero agua potable para consumir a día de hoy... Es importante también, o sea, pero es que estamos viendo imágenes dantescas de gente yendo a buscar agua a cubetas y con restricciones leoninas a partir de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana en algunos sitios de península. Yo no recuerdo por lo menos algo tan evidente en los últimos años. Yo creo que eso nos debe hacer pensar a los ciudadanos también para concienciarnos con el medio ambiente, decir, oye, pues ya eso de hay que cerrar la llave del agua cuando te estás lavando los dientes y después te enjuagas, que parece que era una bobería, pues ahora estamos viendo que realmente si todos hubiéramos hecho esa acción, esa mínima acción, hubiera seguramente tenido una gran afección sobre este problema que estamos teniendo ahora. Yo no sé si es tarde, como dice José Luis, que nos vemos con la soga al cuello y ahora estamos viendo esa problemática,
pero aparte de los ciudadanos y aparte de los expertos científicos que realmente sí llaman la atención sobre este tema, también tenemos que ver la responsabilidad política e institucional en este tema. Bueno, y nos gustaría contar buenas noticias, pero al fin y al cabo todo nos lleva de una cosa a la otra, porque todo esto puede afectar incluso al precio de la cesta de la compra al tener cosechas que prácticamente van a ser inexistentes, y la inflación ya en la eurozona pues alcanza un récord histórico del 8,9% en julio, y esto presiona al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés. Los precios siguen subiendo sin freno en la zona euro como consecuencia del coste de la energía, la cesta de la compra y los servicios. Y España se encuentra, ya saben ustedes, entre las economías que más sufre esa subida de los precios, un 10,8% en julio con respecto al mismo mes del año pasado. Bueno, lo estamos notando en todos los sentidos. Creo que al final todo esto es una cadena, ¿no? El cambio climático nos está forzando y bueno, y la situación también crítica a la que nos está llevando la que está conllevando la guerra de Ucrania, pues está generando que todo nos cueste un poquito más caro, ¿no? No, y el problema de la inflación, que ya de por sí es un problema muy, muy grave, es que no se ve compensada con una subida de salarios, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo de las familias o del ciudadano medio durante estos años ha sido brutal. O sea, la subida de precios ha sido de una magnitud que no ha estado equilibrada. Veremos a ver, también es verdad que ahora todos le echamos la culpa al cambio climático y a la guerra de Ucrania. En la vida han pasado muchísimas cosas que nos han llevado a esta situación, y otra vez volvemos un poco sobre lo mismo, la misma idea, falta de previsión. Hombre, las dos también tienen influencia, tanto la guerra como la sequía tienen influencia, son temas concatenados, y esto no es la primera vez que ocurre, ya lo hemos vivido en otras ocasiones, y de esta también saldremos mal. Porque saldremos mal. Espero que no salgamos como decimos que salíamos del COVID, que salíamos mejores. Hombre, mal, es que a mí todo esto me recuerda a 2008, no sé si a ustedes les suena toda esta historia, ¿verdad? 2008, no estábamos en una crisis, yo recuerdo a Rodríguez Zapatero decir que estábamos en una recesión técnica, que es un palabra como que queda muy bien, ¿verdad? Pero en esa recesión técnica ya se empieza a hablar también. Claro, pero esa recesión técnica, todo va concatenado. Es decir, yo he escuchado disparates, fórmulas absolutamente disparatadas para luchar contra la inflación, como por ejemplo permitir que haya una economía sumergida con migrantes que sean mano de obra más barata, para poder mitigar los costes laborales. O sea, yo he escuchado de todo, subir los tipos de interés, recortes, que eso también sabemos, ¿verdad? O sea, lo de recortar, vamos otra vez a los recortes. Es decir, todas esas fórmulas vuelven a estar encima de la mesa, ¿no? Yo no sé, economista no soy, no sé si hay otra manera, pero lo cierto es que este verano, todos nosotros lo habremos notado, hay muchísima menos gente en la calle en el mes de agosto, haciendo el agosto, que es lo que corresponde en esta fecha. Yo veo que hay mucha menos gente de vacaciones, porque la gente se lo replantea, ¿no? Es decir, yo ahora no estoy... Igual está de vacaciones, pero por menos tiempo, José Luis, está viendo además que los billetes están en aumento, ¿no? Claro, y por menos gasto, ¿no? Porque no sabes. Ahora mismo la incertidumbre es tremenda. Porque todo está relacionado, es decir, si hay una caída del consumo, hay una caída de la actividad económica, si cae la actividad económica eso significará que va a haber despidos, si hay despidos hay paro, en fin. No hay consumo, es la pesadilla que se muerde la cola. La verdad es que me acongoja dar esta imagen catastrofista, pero caramba, no hay que descartarla, es un horizonte que está ahí, sobre el que podríamos ir trabajando. Bueno, pues entre esa pescadilla que se muerde la cola también está que esta situación también frena a muchas parejas a tener hijos, a dejar descendencia, y la natalidad en España cae a su nivel más bajo desde que existen registros. En el primer trimestre del año nacieron casi 1.000 niños menos que en el mismo periodo de 2021. Canarias está entre las comunidades que registran las mayores caídas. En el archipiélago la tasa de fecundidad es de menos de un hijo por mujer. Tenemos ahora pues una tasa de fecundidad de solamente 0,9 hijos por mujer, es decir, menos de un hijo por mujer en edad fecunda. Las crisis económicas tienen que ver con el desempleo, con la falta, el bajo salario, un conjunto de factores que hacen que la gente decida no tener hijos o retrasar la edad para poder tenerlos.
Bueno, un retraso de la maternidad y la paternidad que siempre va relacionada con situaciones críticas. Ocurrió en el año 2008, lo hablábamos con este experto, ya a partir de ahí empezó a bajar la natalidad, ya nunca más se recuperó, sobre todo aquí en Canarias, y bueno, y entramos de nuevo en una misma dinámica. Entonces no sé qué futuro nos espera en cuanto a la natalidad en las islas. Que todo está bajo mínimo. Ustedes no se dan cuenta que hemos hablado de bajo mínimos en un montón de cuestiones. Yo creo que, como en el caso que hablábamos de la sequía y de la falta de recursos hídricos, aquí tenemos el problema sobre la mesa, tenemos el diagnóstico, pero no ponemos soluciones o no damos con las soluciones adecuadas. Hay que diferenciar entre la gente que hoy por hoy no quiere tener hijos, que por cierto son bastantes las personas que no quieren tener hijos en su vida, obviamente, pero también hay gente que no se lo puede permitir, pero es que no se lo pudo permitir con 20 años, con 25, con 30 ni con 40. Entonces es quizás curioso, o si se me permite la palabra, hacer ese diagnóstico de por qué la gente, las personas, las parejas, las mujeres en solitario no pueden permitirse tener un hijo y cuál es la solución. O directamente porque no quieren, o porque bueno, es que volvemos al principio de la tertulia, es decir, el mundo ha cambiado, la forma de pensar de las mujeres también, con todo su derecho, porque las prioridades ahora mismo son otras. O sea, las mujeres durante muchísimo tiempo estuvieron relegadas a estar en casa, a ser amas de casa, y las mujeres también hoy quieren tener un desarrollo profesional y personal. Y eso lo anteponen a ser madre. Con lo cual, lo de ser madre ya no es una prioridad, ya queda en un segundo plano. Con lo cual, de todo eso, de todo ese proceso, llegamos a este punto. ¿Eso es un problema? Yo particularmente creo que no, porque a lo largo de la historia, estos problemas de la falta de natalidad siempre se han solucionado con la migración, toda la vida. O sea, nosotros los canarios emigramos, nos fuimos a Latinoamérica, ahí había un problema de natalidad, los canarios ayudamos a solucionar, o sea, hubo gente nueva, hubo gente que cotizaba y que ayudaba a que la economía se moviera. Pues volverá a ocurrir. Porque es así. Bueno, voy con algo llamativo que tiene que ver con la viñeta que Morgan ha publicado en el periódico Canarias 7 y que queremos recordar que viene a cuenta con el tema de la natalidad, y vamos a verla de nuevo, la vamos a rescatar. Vemos a esas personas en la cafetería mientras la mujer del periódico lee preocupación por el descenso de nacimientos en Canarias, a lo que responde el personaje masculino: oh coño, primero que si somos muchos, ahora que si somos pocos, a ver si se aclaran de una vez que van a desquiciar a la cigüeña. Y es que hace unos días escuchamos al vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, decir que Canarias necesitaba un control demográfico. Sí. Y nos vemos que encima Canarias está a la cola en un descenso de la natalidad. Esto genera una contradicción, ¿no?, entre la población. Vamos a un control demográfico, tenemos que aumentar la natalidad. Y que dentro de unos años lo que decía precisamente es que Canarias no podría asumir la cantidad de personas que supuestamente en la previsión serían, pues creo que era a 15, 20 años. Recogiendo lo que decía José Luis, que evidentemente las circunstancias sociales y sobre todo las circunstancias de las mujeres han cambiado, hay un problema también con la gente que quiere tener hijos, pero no se lo puede permitir. Y hablar de poder permitir tener un hijo también es complicado, porque bueno, hay una parte de realización personal, que eso lo tienen muchas personas, que ven esa realización personal a través de la maternidad y que tampoco no pueden. La economía con las personas también, sí. O sea, el equilibrio, ¿cómo llegamos a eso? De todas maneras, eso que decía Román Rodríguez no va muy desencaminado, es decir, es cierto que hay que tener un control demográfico, porque el problema no es que haya mucha gente, el problema es que nos falta gente joven para ese relevo generacional. Es que hay gente que se va a ir jubilando, a la que hay que pagarle la pensión. Si no tiene gente por detrás que viene en el relevo generacional y que esté en activo para pagar justamente la pensión de los que están detrás, tenemos un serio problema. Con lo cual lo uno no contradice lo otro, es así. Y en Canarias ya se habló en su momento, hace unos años, se habló de poner un límite a la población. No sé si se acuerdan de aquella famosa ley de residencia que se puso sobre la mesa y fue tildada por muchos partidos como algo trasnochado. ¿Verdad? Ni siquiera se plantearon la idea de, oye, pues no sé, vamos a verlo, a ver qué dice, nos enteramos y a ver si esto tiene una aplicación real o no la tiene. Bueno, y
aquí estamos. Bueno, vamos a hablar de otro asunto porque hace tan solo unos días veíamos incluso como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a La Palma y en rueda de prensa pedía al líder de los populares, a Núñez Feijóo, que cumpliera con lo firmado en alusión a un acuerdo por escrito al que llegó el Partido Socialista y el PP en octubre de 2021 para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Desde luego no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país. El Gobierno tiende la mano, estamos dispuestos mañana mismo a renovar el Consejo General del Poder Judicial, conforme nos manda la Constitución y la ley, y lo que pido es que el Partido Popular, en fin, cumpla con la Constitución, con la ley y con los pactos que firma. Bueno, pues bien, Núñez Feijóo le respondía que él no sabe nada de ningún acuerdo firmado y que, de hecho, cuando hizo el paso de responsabilidades con el anterior dirigente popular, con Pablo Casado, no le había comunicado nada sobre este tema. Ningún documento ni de ninguna cuestión firmada entre el ministro y el exsecretario general del Partido Popular. Esto es lo que me han trasladado a mí. Cuando yo despaché con el presidente Casado el traspaso de poderes, en ningún caso me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo. Lo que tiene que saber el señor Feijóo es que es inexcusable el cumplimiento de la Constitución, que la cumplen todos los españoles y todas las españolas y que él está obligado también al cumplimiento de la misma y que por tanto no caben más excusas en este caso. Bueno, es que dice la Constitución que este órgano judicial hay que renovarlo cada 5 años. Del año 2018 está en funciones y hay un acuerdo de por medio entre el Partido Popular y el Partido Socialista del que no tenía conocimiento Núñez Feijóo. O sí lo tenía, no. 1530 y pico días lleva ya, ¿no? Ya ha hecho el cálculo, cumplido, José ¿no? Miguel. Sí, 1530 y pico días. Bueno, yo lo entiendo, es decir, ahí no ha habido nada oficial. O sea, a mí lo que Casado haya pactado con usted, pues me parece muy bien, pero es que oficialmente no hay nada. O sea, no me puede usted exigir que yo cumpla algo que oficialmente nunca ha existido. Entonces, sentémonos a hablar y lleguemos a un acuerdo. ¿Llegarán a un acuerdo? Pues probablemente no. ¿Por qué? Pues porque hay elecciones en el año 23, habrá elecciones y naturalmente quien gane las elecciones va a tener el control del Consejo General del Poder Judicial, porque no nos engañemos, eso de la separación de poderes en la Constitución queda muy bien, pero en la práctica no se cumple. Si puedo controlar el Poder Judicial, pues mejor que mejor, caramba. Yo te digo cuál es mi análisis de este tema. Sí. Me tienen aburrida. Y al final, llevamos años, meses hablando sobre este tema y lo único que evidencia esta situación es la desafección de la política con el ciudadano, la separación que hay tan grande y que al final cada uno mira por sus intereses. Oye, y si esto es en realidad una estrategia para que a la gente siga sin interesarle la política. Pues puede ¿verdad? ser, no te extraño, porque yo daba por hecho que gente que llega a ese tipo de puestos era medianamente inteligente. Sí, ¿no? Es que a mí esto me aburre, ¿no? Yo de política yo no entiendo. Yo creo que hasta que interese que a la gente no le interese la política, ¿no? Y a la gente que nos gusta la política y que estamos metidas en ese tema, porque nos informamos tal, es que si nos aburre a nosotros, imagínate a mi madre. Bueno, pero en esta estrategia de filtración de este documento podría también haber detrás la intención de generar cierta inestabilidad también en el seno del Partido Popular con respecto a sus anteriores dirigentes. Bueno, naturalmente, todo esto es pura estrategia política. O sea, aquí hay que desgastar a quien está en el poder a toda costa. ¿Por qué? Pues porque Feijóo ahora mismo es como aquel producto de marketing que sale, aquel producto de mercado que sale nuevo y que en el marketing dispara las expectativas muy altas y él naturalmente, él se ve en la Moncloa. O sea, que todo lo que haya que hacer para desgastar al presidente del gobierno, que le está tocando lidiar con una muy difícil, porque es difícil esa situación. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora mismo en España y en Europa desgasta a cualquier gobierno de cualquier signo y Feijóo lo que está haciendo es sencillamente jugando sus cartas. Qué poca altura política tenemos ahora mismo, qué poco sentido además de Estado y qué pocos políticos tenemos realmente. Bueno, pues nos quedamos ya así con esta conclusión, con esta reflexión que se Natacha y José Luis. Pues a los dos, gracias y buen fin de semana. No, algo positivo, buen fin de semana. Buen fin de semana y eso sí, refúgiense un poquito del calor porque vienen altas temperaturas. Gracias, buenos días. Hasta luego. Una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta aquí en Buenos Días Canarias, ya en nuestra recta final.
Buenos días, Canarias, 9:28 minutos de la mañana de este viernes, y en el Centro de Recuperación de Aves Silvestres, La Taonilla, en Tenerife, han puesto en marcha un sistema de compostaje con lombrices y que se denomina de esta manera que van a ver. Es un proyecto experimental con el que obtienen abono para sus propias instalaciones y que quieren que se implante también en otros centros públicos. Llurena Goya se encuentra en ese lugar. Buenos días. Buenos días, Canarias. Pues hoy hemos querido conocer el proyecto de compostaje comunitario con lombrices que están desarrollando en este centro La Taonilla. Trabajan con residuos vegetales y orgánicos para luego convertirlos en abono que utilizarán en sus propias instalaciones. Nos acompaña esta mañana Alfonso Molera, uno de los coordinadores de este proyecto. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Bueno, ¿de dónde surge la idea de poner en marcha este proyecto aquí? Surge de dos convenios que hay en el Cabildo de Tenerife, 2 convenios de empleo, nuevas oportunidades de empleo y también el programa de empleo de transición ecológica, que con diversos técnicos que tienen se pusieron de acuerdo para establecer, para construir este prototipo. ¿Quién participa? Supongo los profesionales de este centro participan en este... Los técnicos que están trabajando, sobre todo en este caso en este centro, son los que aportan materiales para contribuir a que, que este sistema funcione. Estamos viendo materiales, por ejemplo, de sus desayunos. Desayunos, y también se ha repartido una serie de cubos que ayudan a que traen las personas de su casa y aportan incluso los residuos orgánicos que traen, que producen sus propias viviendas. Vale, también nos acompaña Aquilina, que es otra de las responsables de este proyecto. Hablábamos de compostaje con lombrices. ¿Qué diferencia hay entre el vermicompostaje y el compostaje habitual? Buenos días. La diferencia que hay entre el compostaje y el vermicompostaje es que en el compostaje solamente se realiza mediante bacterias y microorganismos, y el vermicompostaje, ese proceso de compostaje lo realizan las propias lombrices, con lo cual tendremos un fertilizante con mayores nutrientes que el que se realiza en compostaje o el que puedes recoger en una grande superficie. Empezaron este proyecto hace un mes a recoger estos residuos. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que continúen con el ciclo? El ciclo hasta que llene y madure terminará como unos 5 mesitos. Y entonces volverá al campo, ¿no? Como abono. Sí, se tendrá que cernir y servirá como abono o fertilizante, sí. La idea es que este proyecto sirva como ejemplo a otros centros públicos, ¿no? Sí, realmente el proyecto piloto empezó el año pasado en distintos municipios, en Tacoronte, La Laguna, El Rosario y con la propia universidad, pero solamente Tacoronte ha realizado el vermicompostaje. Al ampliar el proyecto al resto de municipios de Tenerife, los municipios han querido llevarlos a los coles y a los institutos, y lo ven como una forma de educación ambiental. Perfecto, muchas gracias y mucha suerte con este proyecto. Bueno, pues ya lo ven, es una manera diferente de contribuir a que la naturaleza, al cuidado de la naturaleza, en este caso reciclando todos estos residuos, además ayudados con el trabajo de las lombrices. Gracias, Llurena. Vamos con más asuntos, porque que los estudios previos a la administración de la vacuna para la COVID-19 ha dejado fuera a la mujer ha quedado demostrado a raíz de los síntomas asociados a su ciclo menstrual. Un estudio revela que casi el 78% de las mujeres encuestadas han notado cambios tras la inoculación de la vacuna. Vamos a saludar a una de las expertas que ha estado muy ligada a este estudio, Enriqueta Barranco, profesora, investigadora, ginecóloga y obstetra, y ya se encuentra esta mañana con nosotros. Doctora Barranco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Buenos Días, Canarias. Gracias a vosotras. Bueno, ¿cuántas pacientes comenzaron a pasar por consulta? ¿Les llamaba la atención cómo había cambiado su ciclo menstrual y quizás no lo relacionaban con la administración de la vacuna? Creo que muchas más de las que en principio se han contabilizado, sobre todo porque inicialmente estábamos en la época muy cercana a la pandemia y teníamos muchas cosas en las que pensar y en las que preocuparnos. Y solo fue 2 o 3 meses después de iniciarse la vacunación cuando empezamos a considerar que estaba pasando algo, porque no era normal
entraba fuera del número habitual de consultas, pues las mujeres que empezaron a consultar por ciclos menstruales acortados, por sangrado menstrual abundante, por cambio en su cantidad, la cuantía de su sangrado, y también pues por un aumento de los síntomas premenstruales. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Además, hubo un gran movimiento en las redes sociales porque ya empezó a hacer un comentario generalizado entre mujeres a raíz de vacunarse, ¿no? En las redes sociales empezaron a comentar de que empezaban a notar determinados cambios y alteraciones en sus ciclos menstruales, y hablando quizás también de una vacuna que se hizo en un tramo tan cortito y de forma tan masiva, pues se vieron las consecuencias de forma más generalizada, ¿no? Sí, inicialmente ya se habían dado algunas señales de alarma sobre los efectos secundarios de la vacuna que no se desearon tener en cuenta. Era urgente vacunar a la mayor cantidad de población posible y, bueno, se ninguneó de alguna manera las experiencias que las mujeres comenzaron a relatar en las redes sociales. Aún así, todavía se siguen manteniendo grandes dosis de escepticismo acerca de las confesiones de las mujeres, porque tengan en cuenta que a las mujeres, si no se nos cuantifica, si no se nos pesa, si no se nos mide, nuestras experiencias personales generalmente no se nos tienen en cuenta. Entonces, como esto es una apreciación personal, que son las mujeres las que dicen, mire, pues yo sangro más, yo sangro menos, a mí me duele más, a mí me duele menos, pues eso la comunidad científica de alguna manera no lo consideró, incluso lo negaron. ¿Y todavía se sigue negando a día de hoy, doctora? Se sigue negando en algunos ambientes. Y bueno, yo aquí tengo que hacer una especial relevancia a lo que pasó cuando se hicieron los protocolos para la administración de las vacunas en fase 3. Los protocolos para la administración de vacunas en fase 3 no se consideraron para nada los ciclos menstruales de las mujeres. En los protocolos solo había que consignar que las mujeres utilizaban métodos anticonceptivos eficaces. Cuando se habla de métodos anticonceptivos eficaces, pues es una expresión tan amplia que incluye desde anticonceptivos hormonales, combinados o no, hasta métodos de barrera. Pero en ningún momento en los protocolos se especificó que las mujeres tenían que considerar la duración de sus ciclos menstruales, la cantidad y la duración de los días de sangrado, los síntomas premenstruales. O sea que en ese aspecto las mujeres en estos protocolos fuimos consideradas iguales que a los hombres. Los hombres no tienen ciclo y las mujeres por similitud tampoco lo teníamos. Así es que ahí fue el principal error. El protocolo consideró hombres o mujeres, pero no consideró a las mujeres en su esencia, que es que las mujeres somos cíclicas durante gran parte de nuestra vida. Pues claro, cuando comenzamos con las notificaciones de los efectos secundarios, pues como eso estaba fuera de protocolo, las agencias del medicamento no lo tuvieron en cuenta. Y creo que aún así siguen dudando mucho de los hallazgos. ¿Y cómo está a día de hoy la representación de las mujeres cuando se hacen ensayos clínicos? Bueno, los ensayos clínicos actualmente se obliga a que se consigne las personas que son cariotipo XX, mujeres, y cariotipo XY, hombres. Pero eso no quiere decir que luego a la hora de evaluar los resultados de los ensayos clínicos, como ya pasó en este caso que acabo de comentar, se considere las peculiaridades que las mujeres tenemos y que nos diferencian de los hombres en el aspecto de nuestros ciclos menstruales, incluso también en nuestras fases posteriores, porque también hemos visto sangrado sin causa aparente en la fase de la posmenopausia, incluso en periodos en mujeres en las que ya habían pasado largos periodos sin menstruación. Pues así es que, bueno, ahí los ensayos clínicos pues lo ignoraron. Pues Enriqueta Barranco, le agradecemos profundamente que haya estado aquí esta mañana con nosotros en Buenos Días Canarias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotras. Buenos días. Y este mes de agosto Canarias se envuelve en fiestas. En Arrecife desde hace una semana los ciudadanos ya participan en los actos programados al patrón de la capital de la isla, San Ginés, José María de País. En este caso las celebraciones ocupan escenarios diferentes repartidos por toda la ciudad, ¿verdad?
Efectivamente, buenos días, Estíbales. Escenario en el recinto ferial, donde son los grandes conciertos y donde está la feria para los más pequeños. Escenario en el Parque Islas Canarias y escenario aquí en otro punto emblemático de la ciudad, como es el Charco de San Ginés. Muchas actividades programadas, algunas de ellas ya se han desarrollado, pero aún quedan los platos fuertes. Vamos a hablar con Encarna Páez para que nos sitúe qué es lo que queda y cómo se están desarrollando las fiestas. Encarna, buenos días. Muy buenos días Canarias. Pues hoy tenemos la sección Bermú, aquí se ve ya instalando, tenemos a Salvapantallas, 30 y tanto, Maxi Ferrer. Hoy es concierto desde las 2:30 de la tarde hasta las 11 de la noche. Mañana nos queda pues las ofrendas a San Ginés, que es un pasacalle con la rondalla, el grupo folclórico, coros y danzas y más grupos. El domingo tenemos el festival de coros y danzas, el lunes tenemos aquí en el Charco pues a Falete y así sucesivamente hasta que llegamos, como tú bien dices, al plato fuerte, que será el día 22. Tenemos también a Bertín Osborne, esto es ya en el recinto ferial. Tenemos a Luis Fonsi. Ese sí que es el plato fuerte, perdona que le interrumpa, doña Encarna, pero con Luis Fonsi ha habido cierta polémica, se dice si va a venir a actuar, si no viene a actuar. A día de hoy, no sé si esa polémica estaba fundada, infundada. ¿Va a haber concierto de Luis Fonsi? Pues mira, tú lo has dicho, hasta día de hoy tenemos a Luis Fonsi. Lo que ocurra de hoy en adelante ya, pues no tengo una bolita mágica para predecir lo que va a suceder, pero está en el programa y la productora que ha ganado el concurso tiene a Luis Fonsi, así que vamos a tener a Luis Fonsi hasta día de hoy. No creo ni quiero por Dios que pase nada. Por otro lado, Arrecife, decíamos, hay varios escenarios, se han desarrollado muchas actividades. ¿Cómo están respondiendo los ciudadanos a las fiestas de la capital de la isla? Mira, tenemos la suerte que después de los 2 años estos de pandemia y de parón, tanto en el Parque Islas Canarias, que también se va a hacer mañana la fiesta de la Yola, la hace el compañero Mació desde Evento. Todos los escenarios, Parque Las Canarias, aquí en el Charco y en el recinto ferial, la gente está respondiendo muy bien, grandes, medianos y pequeños, y todos disfrutando, sobre todo el Ayuntamiento de Arrecife, de lo que la gente está respondiendo. Pues muchísimas gracias, Encarna. Bueno, han escuchado lo que ha pasado, pero sobre todo lo que queda, desde hoy ya a las 11 desde las 2 hasta las 11 de la noche, ya lo que es aquí en el Charco. Se presume que va a haber una buena fiesta y así sucesivamente hasta el día 25. Ahora resulta que Luis Fonsi nos va a mantener en vilo, José María. Esa es la gran interrogante de todas estas fiestas de San Ginés. Gracias, buenos días. Pero vamos, parece ser que sí. Vamos a ver que sí, que sea así, gracias. Bueno, y más eventos para este fin de semana. Tras vibrar con la rama, Agaete en Gran Canaria acoge en estos momentos la 10ª edición del Festival Bio Agaete Cultural Solidario. 30.000 personas asistirán, según la organización, a este macroevento. Geray Sosa, buenos días, cuyo eje pasa por la sensibilización medioambiental. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días. Canarias, concienciar precisamente a la población a través de una educación medioambiental. Es uno de los ejes sobre el que se vertebra precisamente este macroevento. Estamos con Mirna Velázquez. Ella es coordinadora responsable de comunicación de este evento. Mirna, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Les pillamos en medio de una de las tantas charlas y eventos, talleres que van a haber durante este fin de semana. La Ruta del Azúcar. Cuéntanos qué se hace hoy aquí. Vale, es una de las rutas que más éxito está teniendo porque se nos han desbordado, ¿no?, la cantidad de inscripciones. Esta ruta, el objetivo que tiene es visibilizar el patrimonio histórico que tiene Agaete y también el patrimonio botánico, ¿no? Vamos a hacer un viaje al siglo XV donde el experto nos va a explicar toda la importancia que tuvo el azúcar en aquella época cuando llegaron los colonizadores, ¿no?, y trajeron el azúcar y luego ya sabemos que el azúcar se lo llevaron a América, ¿no? Bueno, Mirna, estoy viendo cómo están todos escuchando muy atentos. Estas personas
personas son vecinos de Agaete o son gente que vienen de otros puntos? Aquí hay de todo, hay gente de Agaete, hay gente de otros municipios que hemos tenido una acogida increíble, ¿sabes? Cómo despierta el interés este tipo de actividades en gente que viene de municipios súper lejos de aquí de Agaete. Enseguida vamos a hablar con Paco, él es el que está dando la charla en estos momentos, Estíbaliz, pero antes simplemente quería preguntarte, Mirna, que además este año el festival potencia su carácter solidario. Los beneficios van a ir destinados a 4 organizaciones. Así es, vamos a llegar hasta Honduras con unos proyectos magníficos para los niños, porque sabemos que Honduras es un país con un grave problema de acceso a la educación para los niños y de violencia, ¿no? También vamos a llegar hasta Senegal, también con los niños talibés, que son niños que están en las calles pidiendo comida, ¿no? Y pidiendo dinero para poder comer. Luego vamos a ir a la Asociación Ucranianos en Canarias, que ellos están desarrollando un trabajo muy importante recibiendo a todos los que están llegando de Ucrania. Mirna, muchísimas gracias. Voy a interrumpir un segundito. Paco, buenos días. Técnico de turismo, disculpa que te interrumpa en directo. Bueno, estabas contándole a todas estas personas, cuéntanos también a nosotros por qué es interesante conocer este lugar, qué aspectos importantes tiene. Pues es muy importante conocer este lugar porque fue justo el inicio del pueblo de Agaete, por así decirlo. El inicio después de la conquista fue un cambio sustancial en la forma de vida, un cambio de era, un cambio de época, y el ingenio azucarero, no solo aquí, sino en muchos municipios donde se fundaron estos ingenios azucareros, supuso el inicio de una nueva era económica. Como les comentaba a ellos, no solo fue el inicio de una era económica, sino también cultural, porque con el dinero que se obtenía de la riqueza del azúcar, del oro blanco que le llamaban, también se traían obras de arte, como el retablo de la Virgen de las Nieves, de cuyas fiestas estamos celebrando este mes aquí en Agaete. Paco, muchísimas gracias. Te dejamos para que sigas impartiendo esta charla. Muy buenos días. Y bueno, compañeros, de hecho, este lugar se han encontrado hallazgos tan importantes como, por ejemplo, el primer horno de cerámica que se ha catalogado en las islas, y los hallazgos que se han dado lugar aquí se equiparan con otros importantes como la cueva pintada del municipio de Gáldar. Bueno, todo un fin de semana por delante, compañeros, lleno de actividades en este Día Agaete 2022 que estará en marcha hasta el próximo domingo. Tienen esa cita hasta el próximo domingo. Gracias, Geray. Buen fin de semana y buen día. Chao. Gracias. Bueno, y seguimos ampliando la agenda porque esta semana llega a las carteleras una de las películas más esperadas de los últimos tiempos, Nope, la nueva obra del director afroamericano Jordan Peele. Es la que más expectativas ha generado, pero no la única que se estrena en los cines. Es el estreno más esperado de la semana y una de las estrellas del verano, Nope, dirigida por Jordan Peele. Casi 4 años después de su anterior película, Nosotros, el cineasta repite con los ingredientes que le han llevado al éxito comercial y al reconocimiento autoral, tanto en su film anterior como en su debut, Déjame salir. Terror, denuncia de la discriminación por motivos de raza y familias que no encajan en el molde clásico. Nos gusta decir que desde que hubo imágenes en movimiento, nos dejamos la piel. Todo lo contrario es lo que ofrece Dios mío, pero ¿qué nos has hecho? La tercera parte de esta saga de comedias francesas en las que las diferencias culturales y el humor de brocha gorda marcan toda la película. Si le gustaron las 2 anteriores, puede acudir a ver esta porque es más de lo mismo, estirar la fórmula hasta que termine de agotarse. Interpreto a Jesús. Pero Jesús no era... Los estrenos de la semana se completan con Todo el mundo odia a Johan, un film noruego de tono íntimo y narrativa cercana al cuento en el que se hace una defensa de la figura del inadaptado. Mujeres llenas de fuerza vital, de color y alegría, estos son algunos de los ingredientes de las obras de Clio Morart y que pueden verse en su exposición Celebration of Life en la Sala de Arte del Hotel Abama en Tenerife, una muestra que según la artista plasma su estado anímico a través de la simbología. Esta exposición que se llama Celebration of Life, que es una celebración de la vida y es una combinación de las 2 series previas de Risa que se realizó en su totalidad en Ciudad del Cabo, los años que estuve con el estudio en Ciudad del Cabo, y de Arriba los Corazones, que empecé a mi vuelta con el regreso a las islas después del COVID. Estas son mis últimos óleos, mis últimas piezas. Una pieza del 2021 que se llama Cómete el Mundo, Take the World On, y es como un guiño hacia exportar esa canariedad, es cultura del mundo que te abra, que te expanda, que te aporte, sin perder esa latitud geográfica, esas raíces, esa canariedad.
Una pequeña serie, un pequeño conjunto que de calles de Santa Cruz que a mí me evocan, me llevan a universos paralelos, a una realidad un poco onírica. Cada calle cuenta una historia diferente. La calle del perdón es una calle que a mí me inspira mucho, pues fue un momento vital de, pues eso, de perdonar y de perdonarte, que es muy difícil. Fue como una operación de corazón abierto en la cual hay un traspase y ese corazón que quieres que salga, que le das alas para que vuele lejano. El de los sueños es esa evolución, esa transformación de oruga, de capullo tal, a esa mariposa que tiene además esa capacidad de volar, que para mí es un componente tan potente, tan bonito. Parto siempre desde la fuerza de una figura femenina y siempre represento a una mujer empoderada, una mujer fuerte, una mujer alegre, una joven, porque al final entiendo que todas seguimos llevando dentro, a pesar de que van pasando los años, seguimos llevando dentro esa mujer, seguimos viéndonos como esa luchadora, seguimos percibiendo interiormente como jóvenes y potentes. Si tú me quitas la alegría y el color, yo no puedo contar historia o me iría arrugando y haciendo chiquitita. Entonces yo creo que esa canariedad, ese toque de luz lo llevo siempre dentro y lo voy buscando en los rincones, en los sitios donde he ido viviendo, siempre he ido buscando ese aporte lumínico, esa luminosidad, ese abrir y esas transparencias que te ofrece pues la luz y el color. Un lugar para visitar y de esta manera nos vamos marchando y lo hacemos con una postal que nos llega en directo, esta estampa desde el charco de San Ginés, en Arrecife, en la isla de Lanzarote. El cielo despejado y una temperatura que irá subiendo a lo largo del día, hasta ahora 23 grados. No espera mucho calor este fin de semana. Recuerden que hay activos avisos por riesgo para la salud en Canarias por altas temperaturas. Toda la actualidad en los próximos servicios informativos en Canarias Radio y en nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos de nuevo el lunes a las 8 menos cuarto para decirles, como siempre, buenos días Canarias. Que disfruten del fin de semana. Adiós.